Un día todo cambió cuando monstruos llegaron a nuestro mundo desde misteriosas puertas. Al mismo tiempo, algunos individuos trascendieron la humanidad al obtener poderes sobrenaturales. Se los conoció como cazadores, ya que comenzaron a arriesgar su vida para repeler a los monstruos que llegaban. La multitud empezó a preocuparse cuando la puerta de la mazmorra, que se decía que era desafiante incluso para los mejores, aún no se cerraba, cuando de repente un hombre señaló a alguien saliendo de la puerta, y entonces él salió. Todos comenzaron a vitorear mientras la mazmorra se cerraba. El cazador afirmó que había conquistado con éxito la mazmorra. Este no era otro que el legendario cazador Wag Pilson, quien cerró innumerables puertas a pesar de tener más de 60 años. Pero de repente, un día, este poderoso cazador desapareció sin dejar rastro, dejando solo las historias de su destreza. Una década después de la desaparición, el anciano afirmó que él era el legendario cazador, pero ver que el joven no le creía lo dejó particularmente molesto. El hombre luego comenzó a quejarse con su colega, diciendo que ese viejo creía ser Wag Pilson, afirmando que eso debía ser una tontería, ya que no había forma de que un cazador legendario estuviera atrapado en este hogar de ancianos. Sin embargo, el amigo dijo que era posible, ya que tenían el mismo nombre y edad. Con eso, ambos asumieron que este viejo debió haber sido un comediante en su juventud. Luego comenzaron a hablar sobre cómo no habrían tomado este trabajo si fueran cazadores, y que deberían tomarse un trago más tarde. Justo entonces, uno de ellos notó a un hombre exhausto. Rápidamente corrió para ayudarlo, pero quedó atónico cuando una hormiga gigante apareció repentinamente en la habitación. Al agarrar el cuello del hombre, este comenzó a suplicar por ayuda, solo para que su cabeza fuera cortada por el insecto gigante. El enfermero estaba aterrorizado mientras presenciaba esta atrocidad y horror. La hormiga luego decidió matar a otro hombre, pero justo entonces, el armado saltó al aire y apuñaló a la vil bestia en la cabeza, dejando al hombre completamente sorprendido. Aún más al ver que su salvador era Wag Pilson, quien le pidió que escapara rápidamente. El legendario cazador luego pidió al enfermero que evacuara a todos, ya que había muchas hormigas, dejándolo preocupado por su seguridad al ver que iba a enfrentarse solo a los monstruos. Wag Pilson lo tranquilizó diciendo que no haría nada que estuviera fuera de sus límites. Con eso, el enfermero burlón estaba seguro de que este era el verdadero Wag Pilson y se preguntó cuál era la razón de su presencia en un hogar de ancianos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, los insectos gigantes seguían saliendo del portal. Wag Pilson observaba en silencio, preguntándose cómo la asociación designada no detectó la aparición de esta puerta, cuando de repente uno de los monstruos lo notó y lanzó un fuerte grito para alertar a los demás. Al haber sido descubierto, el anciano decidió actuar, y así Wag Pilson se venció contra las hormigas desde lo alto, apuñalando a la primera en la cabeza. Luego notó que otra intentaba morderlo por detrás, así que esquivó rápidamente las mandíbulas de la muerte. Esto dejó a Wag Pilson molesto con los insectos, y entonces nuestro héroe eliminó a 4 hormigas con un solo tajo de su cuchillo de cocina. Con eso, Wag Pilson quedó solo entre los cadáveres de las bestias gigantes. Ver lo agotado que estaba después de matar algunas hormigas hizo que el hombre se diera cuenta de que realmente estaba envejeciendo, y le hizo desear ser más joven. Pero al moverse, el anciano notó, una mantis religiosa gigante apareció justo detrás de él. Con eso, el líder aterrorizado le preguntó al insecto si era el jefe de los insectos, pero la bestia sin sentido no respondió, ya que atacó al anciano, lanzándolo contra una roca gigante. Este parecía un adversario difícil. Al ver que ahora Wag Pilson no podía moverse, la mantis se preparó para clavar sus dientes profundamente en su carne, pero justo cuando estaba a punto de dar el primer mordisco, el anciano abrió los ojos y afirmó que la boca del monstruo era repugnante. Con eso, el héroe apuñaló la cabeza de la mantis. Ahora con dolor, el insecto intentó sacudir a Wag Pilson de su cabeza, golpeándolo contra los árboles cercanos, y cuando dejó de moverse, el héroe asumió que ya no podía luchar, así que Wag Pilson reunió las últimas fuerzas para acabar con él. Así, la mantis religiosa gigante fue abatida, colapsando finalmente al suelo. El cazador estaba feliz de ver que sus habilidades no se habían oxidado del todo mientras comenzaba a toser. El anciano agotado luego colapsó en el suelo. Wag Pilson se dio cuenta de que su cuerpo no podía soportarlo por más tiempo. Al pensar en cómo los insectos habrían sido más fáciles de enfrentar hace 10 años, el héroe encontró divertido que moriría en agonía como un verdadero cazador. Pero justo entonces, una notificación lo tomó por sorpresa al felicitarlo por haber conquistado esta mazmorra, y luego quedó intrigado cuando el sistema afirmó que cumpliría su deseo por haberla superado. Wag Pilson recibió la bendición de Dios que le otorgaría vida eterna. Con eso, su cuerpo comenzó a cambiar. Mientras la puerta comenzaba a cerrarse, una multitud de personas que lo notaron corrieron en su ayuda. Más tarde, el anciano despertó al escuchar a una mujer llamarlo. El confundido Wag Pilson preguntó dónde se encontraba. La mujer, que resultó ser una enfermera, explicó que fue trasladado a este hospital en la capital tras ser encontrado casi muerto frente a la puerta que se cerraba. Después de pedirle que se identificara, el anciano dio su nombre y año de nacimiento. El año de nacimiento sorprendió a la mujer. Esto molestó a nuestro héroe, quien a pesar de su apariencia juvenil, afirmó que tenía 83 años. Al escuchar esto, la enfermera no podía creer que este hombre de aspecto joven fuera un anciano.
lo cual él confirmó, molesto una vez más. Wack Pearson asumió que su reacción se debía a que naturalmente parecía alguien de 70, pero en realidad parecía alguien de 20, pero justo entonces lo notó. Wack Pearson puso la vista sobre su propio reflejo, antes de correr al espejo sorprendido por su nueva apariencia. Este comportamiento extraño hizo que la enfermera asumiera que las heridas del paciente le habían causado daño cerebral, así que fue a buscar un doctor mientras él seguía en estado de choque. Justo entonces, Wack Pearson recordó lo que había ocurrido antes de perder la conciencia. Viendo que esto no era una alucinación, el anciano recordó cómo algunos obtenían nuevas habilidades después de conquistar una mazmorra. Sin embargo, nunca había oído hablar de bendiciones. Era aún más extraño que esta bendición le devolviera la juventud perdida. Después de tomarse un tiempo para pensar, Wack Pearson decidió buscar ayuda en lugar de quedarse en el hospital. Y cuando la enfermera regresó, el joven ya no estaba. Wack Pearson se encontraba ahora frente a un alto rascacielos. Recordó cómo no había puesto un pie en la asociación desde hacía 10 años. Al entrar al edificio, el cazador legendario notó que el lugar era completamente diferente. Wack Pearson entonces pidió ayuda a alguien, ya que tenía algo que resolver con la asociación. Así que el desconocido lo señaló hacia un extraño kiosco y afirmó que tendría que sacar un número para obtener un turno, pero el hombre de 83 años luchaba para manejar dicha máquina, lo que provocó que se formara una línea molesta justo detrás de él. En ese momento una mano se posó sobre su hombro. Un hombre talto le pidió de forma amenazante al héroe que le cediera su lugar, ya que no tenía tiempo que perder. Algunos de los cazadores presentes reconocieron como el problemático de rango C de Medusic. Para sorpresa de todos, el joven comenzó a regañar al hombre, afirmando que debía esperar en la fila como todos. Con eso, el hombre molesto lo agarró de la camisa, cuando de repente, una presencia alta e imponente los interrumpió, afirmando que estaba prohibido pelear dentro de la asociación. Algunas personas quedaron asombradas, al haberlo reconocido como un cazador de rango S llamado Park Xiaxian, y otros estaban viendo por primera vez a un rango S. El hombre alto estaba molesto con la asociación, al ver que estaban usando a alguien de su rango para mantener el orden. La multitud comenzó a murmurar sobre su impresionante altura y cómo parecía el pináculo de la masculinidad, y a pesar de no querer ser halagado, adoraba que lo llamaran varonil. Justo entonces, Wack Pearson afirmó que el cazador de rango S no le parecía un desconocido. Después de pensar un rato, el héroe reconoció al cazador alto como Park Devin, dejándolo impactado. Ser llamado con ese nombre sorprendió al cazador aterrorizado. Los cazadores presentes comenzaron a chismear sobre el hecho de que llamaran Park Devin al rango S. Wack Pearson entonces comenzó a hablar de cómo hacía mucho que no se veían, y lo viejo que se veía ahora. El cazador de rango S comenzó a temblar de frustración al escuchar a la multitud murmurar ese nombre. En realidad, al convertirse en cazador de rango S hace 10 años, David decidió adoptar un nombre más serio, volviendo así a Park Xiafen. El alto quedó molesto después de que este joven lo llamara por su verdadero nombre, y justo cuando el héroe iba a pedirle un favor a este conocido, fue rápidamente agarrarlo del cuello, mientras Park David le ordenaba que se identificara. Pero en lugar de obedecer, Wack Pearson señaló cómo el cazador había perdido su delicadeza, antes de recordarle que no podían pelear dentro del edificio frente a la enorme multitud. Tras disculparse por su repentino arrebato, Park Devin propuso trasladarse a un lugar más adecuado, antes de advertirle a nuestro héroe que ni se le ocurriera escapar mientras la rabia llenaba sus ojos, asustando al protagonista. Al entrar en un amplio espacio vacío, Wack Pearson preguntó por ese lugar, así que el rango S explicó que era un área de combate para cazadores, antes de pedirle a nuestro héroe que se identificara y revelara cómo conocía su nombre real. Así que el de aspecto joven se presentó como el cazador legendario, antes de afirmar que un incidente reciente le hizo recuperar su juventud. Sin embargo, el alto no se convenció, y asumió que este joven se estaba burlando de él. Después de afirmar que ya le había dado una oportunidad y concentrar maná en su puño, Park Devin decidió descubrir la verdad a golpes, solo para que Wack Pearson esquivara el puñetazo y llamarlo calentón a esta edad. Esta rapidez dejó a Park Devin completamente sorprendido. El anciano explicó al joven que uno debe dejar ir su temperamento al envejecer. Park Devin luego afirmó que simplemente al ver a su oponente, sentía más deseo de descubrir su verdadero nombre, al decidir ponerse serio. Con eso, el cazador de rango S se transformó en un monstruo al activar la habilidad bestial que lo convirtió en un hombre lobo guerrero. El monstruo afirmó que ya no se contendría más antes de lanzarse contra nuestro héroe y desafiarlo a esquivar sus ataques nuevamente. Wack Pearson no tuvo más remedio que bloquear el golpe que se avecinaba, quedando impresionado por esa nueva fuerza. Luego de repente se sintió alerta cuando el hombre lobo afirmó que su siguiente movimiento dolería. Park Devin entonces rasgó el aire con sus garras, golpeando a nuestro héroe en múltiples puntos, enviándolo volando por el aire antes de estrellarlo contra una pared. Al ver esto, el satisfecho cazador de rango S se dio cuenta de que tal vez se había excedido, pero para su sorpresa, nuestro sonriente héroe afirmó que este conflicto ya no podía resolverse pacíficamente, y así, después de plantar firmemente su pie en el suelo, el cazador legendario se lanzó contra el monstruo, quien no podía creer que su fuerza de rango S ni siquiera pudiera arañar al hombre de aspecto joven. Wack Pearson luego afirmó que su puñetazo podría tener un poco de picor, antes de golpear al cazador en la mandíbula, lanzándolo por los aires antes de caer finalmente al suelo. Tras pasar un tiempo, el hombre lobo aún no se había movido. Esto hizo que nuestro protagonista se pusiera ansioso, especulando que podría haberlo matado por error.
Cuando tenía 20 años, el joven Park Davin asumía que los cazadores eran simplemente bárbaros superpoderosos privados de belleza, al recordar a nuestro viejo protagonista revisándolo mientras se sentaba sobre una pila de monstruos gigantes muertos. Esto dejó a Davin asombrado, ya que conocerlo le hizo realizar el majestuoso poder de su maestro, describiéndolo como algo de espléndida belleza. Justo entonces el hombre inconsciente comenzó a despertar. Al abrir sus ojos, el cazador de rango S comenzó a ver el verdadero rostro del anciano. Esto lo sobresaltó, solo para encontrarse frente al hombre de aspecto joven que se alegraba de verlo respirar. Wag Pilson entonces comenzó a regañar al cazador derrotado por atacarlo de esa manera, afirmando que él le había enseñado mejor. Con eso, Park Davin finalmente se dio cuenta de que el que tenía enfrente era realmente el cazador legendario, quien se mostró irritado. Poco después, nuestros héroes lograron resumir con éxito el incidente que lo llevó a ese estado al cazador, quien parecía intrigado por la bendición. Según Davin, las bendiciones son habilidades que permanecen activas, a diferencia de las técnicas. Wag Pilson, que no está familiarizado con las bendiciones, señaló cómo Teben tampoco parece tener un conocimiento profundo sobre ellas. Esto hizo que el alto cazador se disculpara por no poder ayudar al anciano. Wag Pilson tuvo que pedirle a Park Davin que se pusiera una camisa mientras lo veía admirar su propio cuerpo y afirmar que había perdido su ropa tras transformarse. El anciano le dijo al joven que no pensara demasiado en su situación, ya que este mundo lleno de portales se había vuelto realmente extraño, y que lo único que importaba era que había recuperado su juventud. El emocionado rango S le propuso a Wag Pilson volver a la asociación, ya que muchos se alegrarían con su regreso. Pero cuando el anciano lo llamó, el ambiente cambió de repente. Park Davin se sorprendió al saber que Wag Pilson quería mantener su regreso en secreto, antes de preguntarle si era consciente de la razón detrás de su repentino retiro. El rango S quedó impactado cuando el maestro le preguntó si recordaba los nombres Tai Shun, Pyum Sit y Ji Jun. Con una expresión triste, el alto afirmó que los recordaría por siempre. Wag Pilson recordó cómo ellos entregaron su vida para permitirle sobrevivir a numerosas mazmorras. Park Davin afirmó con firmeza que él también habría hecho lo mismo, al ver lo valioso que era el anciano para ellos, pero luego quedó impactado cuando el héroe afirmó que esa dedicación fue la razón principal de su retiro. El protagonista explicó que llegó un punto en el que fue demasiado idolatrado por quienes lo rodeaban, sintiéndose culpable al ver a almas jóvenes sacrificarse para salvar sus viejos huesos. Wag Pilson temía revivir ese dolor al hacer público su regreso, ya que no podía volver a presenciar cómo retoños jóvenes se marchitaban por él otra vez. Tras escuchar y comprender esta filosofía, el cazador de rango S decidió mantener en secreto el regreso del anciano, tal como él deseaba. Al ser preguntado por su siguiente paso, el anciano afirmó que aún lo estaba pensando, así que Park Davin reveló que quería pedirle un favor. Más tarde, en un bosque verde, Wag Pilson recordó cómo el color verde indicaba un cazador de rango D. Esta técnica le agradaba, ya que facilitaba identificar el rango de uno. Con eso, comenzó a recordar cómo se sintió intrigado por Park Davin, pidiéndole que investigara mientras participaba en una redada de rango D. El cazador de rango S, que reveló que una investigación en curso lo tenía preocupado, afirmó que la presencia del cazador lo tranquilizaría mucho, a pesar de no poder revelar los detalles. Wag Pilson aceptó ayudar, ya que el alto afirmó que quería usar su inmenso poder en caso de que las cosas se salieran de control. Pero justo cuando empezaba a preguntarse sobre la situación que podría requerir sus poderes, una persona grosera chocó contra él. El amigo del matón se alteró cuando el joven de aspecto juvenil afirmó que, en esos casos, uno debería disculparse, antes de presumir el poder de su amigo, diciendo que casi era rango C y que los nuevos de rango D, como nuestros héroes, deberían temerle. El matón no era otro que el ex cazador de rango D, Wang Escorpión, jefe de la banda Escorpión, quien afirmó que nuestros héroes de aspecto novato deberían huir mientras aún pudieran. Los tres continuaron su camino riéndose del anciano molesto. Encontrarse con estos tres cazadores insolentes hizo que Wag Pilson pensara en cómo siempre habrá quienes juzguen a las personas a primera vista, cuando de repente, un hombre de aspecto tranquilo le pidió que no pensara en los matones, ya que eran conocidos por acosar a los recién llegados. Nuestro viejo protagonista se sorprendió cuando el hombre llamado Kim Chol-man le pidió su nombre, asumiendo que era un estudiante. Al enterarse del nombre del joven de aspecto juvenil, el hombre señaló que debía llamarse así por el cazador legendario. Kim Chol-man luego le preguntó la edad a nuestro héroe, así que reveló tener 80 años. Pero tras darse cuenta de su error, Wag Pilson afirmó que estaba por cumplir 18 años. Esto emocionó al hombre ya que el protagonista tenía la misma edad que su hijo, y asumió que las redadas debían ser bastante rentables para que los jóvenes participaran en ellas. Mientras Kim Chol-man comenzaba a hablar de su hijo que pasaba el tiempo jugando videojuegos, el viejo héroe se encontró irónico que si hubiera tenido un hijo en ese entonces, tendría su misma edad. En ese momento, ambos fueron abordados por una extrovertida y su amiga introvertida. La de cabello naranja se presentó como la cazadora de 24 años Park Ji-hoon y su amiga chef como Lee Un-ji. Luego se acercó a nuestro héroe, captando su curiosidad,
antes de besarlo en la cajilla y afirmar, para sorpresa del anciano enrojecido, que esa era su forma de saludar a las personas. En ese momento, el hombre de mediana edad llamó a nuestro héroe, afirmando que la juventud se sentía grandiosa, lo cual nuestro héroe encontró irónico ya que era lo suficientemente viejo para ser el abuelo de la chica, cuando de repente otra voz llamándolo por su nombre captó su atención. Resultó ser un hombre sonriente en traje armado con una katana, y al preguntarle su nombre, el hombre se presentó como el encargado de esta raidada, el cazador de rango C, Qin Taijin. Con eso, las presentaciones se hicieron. Qin Taijin luego le preguntó a nuestro héroe si era alguien cercano al cazador rango S, ya que no solía recomendar cazadores. Wak Pil-sung afirmó ser un pariente lejano de Park Da-bin. Con eso, el cazador de rango se ordenó a los que estaban bajo su mando reagruparse, ya que daría un resumen antes de entrar a la mazmorra. Qin Taijin se presentó ante los hombres como el líder de esta expedición, antes de afirmar que la mayoría de ellos eran novatos de rango D y que creía que su clase de cazadores tenía un gran potencial de crecimiento. El cazador de rango C incluso reveló que algunos de ellos pronto se unirían a él en su rango, y explicó que a pesar de no serlo, las mazmorras de rango D eran difíciles de prever. Por eso afirmó que todos debían obedecerlo para asegurar una redada exitosa. Uno de los matones afirmó que esto era una exageración, ya que era solo una mazmorra de rango D, haciendo que el anciano lo regañara señalando que la preparación era la clave para el éxito, lo cual enfureció al pelirrojo, cuando de repente alguien los detuvo. Gong Escorpión afirmó que debían ir con calma con nuestro héroe, ya que no tenía experiencia con mazmorras, y que los cazadores más experimentados debían ser capaces de evaluar el peligro. Esto hizo que el matón y sus secuaces quedaran como bufones ante los ojos del cazador legendario. Con eso, el resumen llegó a su fin. Ahora era momento de que el grupo cruzara la puerta. El sol brillaba intensamente, la puerta mágica era la entrada a esta mazmorra de rango D. Y al entrar, nuestro héroe y sus aliados se encontraron en lo que parecía ser un desierto. Y mientras la cazadora Park bromeaba sobre arrepentirse de no haber traído protector solar, Wong Escorpión afirmó que quería terminar esto lo más rápido posible para disfrutar de una bebida refrescante. Wak Pil-sung comenzó a quitarse la chaqueta al entrar en el molesto desierto. El líder del grupo afirmó que comenzarían una vez que todos estuvieran adentro. Notó que la banda Escorpión planeaba descuidadamente lo que harían después de la redada, haciéndolo regañarlos por su comportamiento imprudente. Esto le recordó una escena de su pasado, donde un joven Park Da-bin estaba exhausto. El joven afirmó que la redada fue más desafiante de lo esperado, habiendo anticipado una fácil debido al tamaño pequeño de la puerta. Así que el anciano afirmó que siempre debían estar en guardia al hacer redadas por esa misma razón. Wak Pil-sung, sentado sobre el jefe derrotado, luego afirmó al joven que siempre debía obedecerlo, lo cual prometió hacer. De vuelta al presente, un héroe recordó cómo todos solían estar ansiosos respecto a las mazmorras, ya que solo evaluaban su dificultad según lo grande que fuera la entrada. Pero ahora, como se puede establecer con precisión la dificultad exacta de la mazmorra, los cazadores parecían más relajados. Al ver en qué se había convertido el mundo, el héroe decidió preguntarle algo al rango C que le despertaba interés. Wak Pil-sung preguntó sobre la dificultad de esta clase de mazmorras, haciendo que el hombre asumiera que esta era la primera mazmorra en la que había entrado. El líder del grupo explicó que las mazmorras de rango D eran perfectas para cazadores de rango D, antes de asegurarle que los cazadores de rango C como él siempre estaban presentes en caso de problemas. Esto hizo que el héroe legendario señalara que parecía que tenían todo planeado. El líder del grupo se sorprendió cuando el joven de aspecto juvenil le preguntó sobre un escenario donde se subestimara la mazmorra. Justo entonces, Wong Escorpión se dirigió a los dos y afirmó a nuestro héroe que nadie lo culparía por huir al ver lo asustado que parecía. Uno de sus matones le pidió en tono burlesco que no pusiera tanta presión sobre el recién llegado. El cazador de rango se tranquilizó una vez más a nuestro héroe asegurando que estaban perfectamente a salvo, ya que el peligro ya había sido evaluado con un medidor específico por la asociación. Estructuramos una incursión segura, pero nuestro héroe aún no estaba convencido, lo que hizo que el hombre añadiera que el medidor de mazmorras había estado en uso durante medio decenio, y que nunca había medido falsamente la verdadera dificultad de ninguna mazmorra. Wak Pil-sung preguntó si eso era cierto, lo cual el hombre confirmó, mientras el que estaba por convertirse en rango C comenzaba a quejarse de lo molestos que eran los principiantes. Con eso, el anciano comenzó a regañar a Hothead. El enfurecido jefe Escorpión agarró a nuestro héroe por la camisa y lo desafió a replicarle una vez más. El protagonista le aconsejó que siempre fuera discreto al hacer una incursión. Con eso, el hombre soltó una carcajada alta, pero luego señaló cómo los novatos deberían estar aterrados en su primera incursión, asumiendo que ese era el caso de nuestro héroe. Wak Pil-sung entonces le preguntó si era consciente de la razón detrás de su aconsejo, cuando de repente el grupo fue avistado por una gran serpiente púrpura. La llegada del monstruo sobresaltó a los cazadores. Escorpión quedó aterrorizado. Con eso, el monstruo se preparó, antes de lanzarse contra él. Pero justo entonces, y con un tajo rápido, el héroe decapitó al monstruo de un solo golpe, poniendo rápidamente fin a su miseria. Esto dejó perplejo al cazador que estaba por convertirse en rango C, ya que todo ocurría a una velocidad increíble. Mientras tanto, en otra ubicación, dentro de la mazmorra del desierto, el joven le preguntó a Gilbus sobre su próximo curso de acción.
Él tranquilizó a sus amigos, afirmando que la paciencia era el único camino a la salvación. La chica propuso pedir ayuda a los adultos, pero tras pensarlo, Gilbus se negó al ver cómo de letal era esta mazmorra y cómo de poco confiables eran los adultos. Mientras ambos seguían discutiendo, una presencia púrpura los escuchó. Los jóvenes cazadores entonces oyeron un grito espeluznante y se sorprendieron al ser encontrados por una serpiente gigante. Mientras la bestia fijaba a su presa, ambos se llenaron de miedo y horror, soltando un fuerte grito al quedar ahora a merced de un monstruo hambriento. Mientras tanto, nuestro héroe comenzó a caminar por el desierto abrasador. El líder del grupo que iba guiando el camino parecía ansioso y profundamente sumido en sus propios pensamientos, al recordar cómo la chica describió al monstruo como algo por encima de rango D. A pesar de sus mejores esfuerzos, el hombre tenía dificultades para relajarse, ya que la serpiente parecía un monstruo de rango C. Antes de volver a mirar a nuestro héroe, el hombre comenzó a pensar en cómo la mazmorra seguramente no era superior a rango D, ya que un joven en su primera incursión la derrotó de un solo tajo. Sin embargo, aún existía la posibilidad de que la mazmorra estuviera mal clasificada. Pero rápidamente negó la idea, ya que el medidor nunca se había equivocado antes. Wong Escorpión, que estaba cubierto de sudor, comenzó a gruñir. Luego estalló y comenzó a quejarse con el líder de que habían caminado durante media hora, antes de preguntar cuánto faltaba para tomar un descanso. Al ver que todos parecían exhaustos, el líder del grupo decidió concederle el deseo a Wong Escorpión. Esto dejó decepcionado al anciano, al ver que los jóvenes estaban agotados con solo una caminata de 30 minutos. Justo entonces, el jefe escorpión notó una especie de niebla elevándose, cuando de repente el cazador se dio cuenta. Una enorme serpiente púrpura estaba sobre sus cabezas. Al ver que esta serpiente parecía más poderosa que la primera, el asustado líder del grupo pidió a los hombres que se prepararan para la batalla, especulando que podría tratarse del jefe. El monstruo entonces comenzó a acercarse a los cazadores. Tras mirar a nuestro héroe, el que estaba por convertirse en rango C, desenvainó su hacha, al recordar cómo el protagonista lo había avergonzado antes. Para sorpresa del líder, Wong Escorpión cargó de frente, afirmando que podía matar a esa serpiente él solo. El rango C intentó advertirle del peligro, pero Wong Escorpión dijo a los demás que lo admiraran mientras mataba al jefe. Con eso, se lanzó hacia el monstruo, listo para acabar con su vida. Pero al golpearlo, Wong Escorpión quedó perplejo al ver cuán insignificante fue su ataque contra la serpiente. Wak Pilson consideró patética la idea de atacar a un monstruo que se defendía, haciéndole darse cuenta de lo lamentable que era el proceso de pensamiento de estos cazadores. Con eso, la serpiente se preparó para contraatacar. Al ver esto, el hombre asumió que había encontrado su destino. Pero justo cuando el monstruo lanzó su ataque, Wong Escorpión fue salvado por el líder del grupo, quien rápidamente lo revisó para ver que su compañero no estuviera herido. Con eso, pidió a sus hombres que se retiraran. Al ver que ese monstruo poderoso era su única responsabilidad, considerando que él era el único rango C presente. Con eso, el hombre del traje cargó contra la bestia, saltó al aire y la golpeó con su katana, pero luego quedó impactado al ver que su espada fue tan ineficaz como la hacha de Wong Escorpión, cuando de repente alguien le gritó que apuntara a la cabeza de la serpiente. Esto dejó intrigado al cazador, pero al localizar el punto designado, el hombre usó el cuerpo del monstruo como trampolín para saltar al aire y ganar algo de altura, ya que estaba decidido a matarlo. Con eso, el líder del grupo finalmente pudo decapitar al monstruo de un solo tajo, y así, la serpiente gigante fue derrotada, dejando a todos aliviados y llenos de alegría. Wak Pilson entonces se acercó al vencedor para ver cómo estaba, así que el hombre afirmó no estar herido. El líder del grupo entonces le dio crédito al joven de apariencia juvenil por esta victoria sobre el jefe, ya que gracias a él pudo sobrevivir a la serpiente y matarla con facilidad. El cazador Park entonces preguntó si esto marcaba el final de la incursión, lo cual el líder del grupo asumió que sí, pero su preocupación llenó sus ojos, y la chica señaló como nada inusual estaba ocurriendo. Esto hizo que el líder del grupo se diera cuenta de lo extraño que era al ver que deberían haber recibido una notificación tras matar al jefe, pero justo entonces el hombre se dio cuenta con pánico cuando dos atrocidades púrpuras más aparecieron detrás de las rocas que, contra toda lógica, siendo esta una mazmorra de rango D, el monstruo que él, siendo de rango C, apenas logró derrotar, ni siquiera era el jefe. Justo entonces nuestro héroe afirmó que la explicación era obvia, señalando que esta mazmorra estaba muy por encima del rango D. Mientras el líder del grupo aún se negaba a aceptar que la asociación había calculado mal la letalidad de la mazmorra, mientras él y sus hombres se preparaban para la próxima batalla, el cazador de rango C no podía comprender la extraña situación. El hombre de mediana edad entonces informó al líder del grupo que tenían monstruos a sus 6. Con eso, Kim finalmente aceptó el hecho de que esta mazmorra estaba muy por encima del rango D y ordenó a los hombres huir del lugar pensando en cuántos arriesgarían su vida, razón por la cual debían escapar y buscar refuerzos. Tras mirar al hombre, una sonrisa apareció en el rostro de Wak Pilson al ver cuán responsable era este joven cazador. Más tarde, mientras seguían caminando, Wong Escorpión se encontró sin aliento y comenzó a gritarle al líder del equipo y lo confrontó por escapar de una mazmorra de rango D a pesar de su rango.
El hombre del traje le afirmó al matón que esta mazmorra estaba muy por encima del rango D, pero el jefe escorpión no podía creerlo, viendo que esta mazmorra ya había sido etiquetada como rango D, y como nuestro héroe mató fácilmente a uno de sus monstruos, esto hizo que Gag Pilson regañara al matón por ser demasiado ruidoso una vez más. Así que el hombre enfadado afirmó que no le tenía miedo a las serpientes y que simplemente lo habían tomado por sorpresa antes. Justo entonces un sonido espeluznante proveniente de una cueva cercana lo sobresaltó. Todos se sintieron alertados, esperando que un monstruo saliera de la oscuridad, solo para que el supuesto monstruo fuera un humano pidiendo ayuda. La chica, que se veía en mal estado, estaba desesperada por ayuda. El cazador Park corrió a revisarla. La chica entonces suplicó a los cazadores que rescataran a su amigo, dejando confundido al que la sostenía. Esta joven explicó cómo ella y su amigo fueron emboscados por una serpiente gigante y que él resultó herido mientras la protegía. Mientras el líder del equipo se preguntaba la razón de la presencia de una niña dentro de una mazmorra, pidió una explicación. Al ver que ella no era una cazadora, la chica explicó cómo alguien les ofreció un trabajo de medio tiempo lucrativo, donde su tarea principal sería ocultar su presencia dentro de la mazmorra. Justo entonces Wong Scorpion interrumpió, ya que reconoció a la chica y a su amigo como infames saqueadores de tumbas, dejando confundida a la cazadora. Este término también intrigó a nuestro héroe, así que el de rango C explicó que se refiere a individuos que ingresan ilegalmente a las mazmorras para robar algunas de sus recompensas una vez conquistadas. Al ver que los jóvenes estaban arriesgando sus vidas dentro de las mazmorras, el viejo protagonista quedó perplejo. Con eso, el matón acusó a los niños de alterar la mazmorra, dando a entender que era culpa de ellos que aparecieran monstruos tan poderosos en una mazmorra de rango D. El líder afirmó que eran dos problemas separados, pero el hombre insistió en que ellos eran la causa de las anomalías. Cuando se preguntó sobre el destino de los saqueadores de tumbas, un cazador de rango C afirmó que debían salvarlos a toda costa. Esto enfureció al jefe escorpión, ya que afirmó que no debían rescatar a los niños cuando sus propias vidas estaban en juego. Pero antes de que el líder pudiera responder, Gag Pilson propuso ayudar a los saqueadores de tumbas, haciendo que el de traje afirmara que los riesgos eran demasiado altos. Pero al ver que no podían dejarlos atrás, Kiro propuso ir solo para calmar al cazador asustado. Wong Escorpión afirmó que no se opondría a su decisión de caminar libremente hacia su final. Con eso, el de apariencia joven instruyó al líder a evacuar la mazmorra mientras él salvaba a los niños. Al ver cómo Gag Pilson demostró habilidades avanzadas e incluso localizó el punto débil de la serpiente, el líder del equipo decidió tener fe en él. Con eso, el líder decidió seguir la voluntad del héroe. Gag Pilson entonces dijo que él cargaría al herido. La chica entonces se volvió hacia él y le preguntó con expresión preocupada si realmente los ayudaría, así que con una sonrisa tranquilizadora afirmó que rescataría a ambos. Y así, el líder del equipo ordenó a los hombres que se pusieran en marcha. Mientras se iban, la pandilla Scorpion comenzó a burlarse de nuestro héroe por lanzarse al peligro, pero la chica no parecía sentir ese mismo sentimiento, ya que en realidad estaba preocupada de que él pudiera salir herido. A pesar de considerar esto como un juego idiota de azar, el líder del equipo no tuvo más opción que cumplir. Al ver que sus opciones estaban muy limitadas, poco después, dentro de la cueva donde el herido se estaba escondiendo, comenzó a pensar en sus empleadores, quienes les mintieron, pero aún así se culpaba por confiar en los adultos. Entonces el hombre afirmó que su oferta era demasiado buena, ya que todo lo que tenían que hacer era esconderse dentro de una mazmorra de bajo riesgo y esperar a que fuera despejada para así robar las recompensas. Pero el joven aún no estaba convencido. El hombre incluso afirmó que como eran solo estudiantes, nadie los arrestaría, sino que les daría una leve advertencia. Al escuchar que esta era su oportunidad de oro, el joven finalmente aceptó. De vuelta al presente, el herido estaba preocupado por su amiga, cuando de repente notó que algo se acercaba. El aterrorizado chico rápidamente agarró una rama, pero cuando esperaba lo peor, quien llegó resultó ser un humano. Yelbu finalmente se reunió con Unsu. El chico entonces se intrigó cuando un individuo misterioso entró a la cueva. La chica presentó a nuestro héroe como el cazador que vino a ayudarlos, pero Yelbu tuvo dificultades para creerlo al verlo demasiado joven para ser uno. Esto provocó al viejo que le dio un manotazo en la cabeza. Gag Pilson afirmó al insolente que el lugar de un niño es en casa estudiando, no dentro de una mazmorra peligrosa merodeando. Unsu le reveló que su casa se inundó, razón por la cual tomó ese trabajo ya que estaba desesperada por dinero y refugio. El viejo se enfureció por las acciones de los empleadores al ver cómo pusieron en riesgo a simples niños por una ganancia fácil. Con eso, Gag Pilson propuso a los saqueadores de tumbas que alcanzaran a su grupo, pero justo entonces, una serpiente púrpura gigante entró a la cueva y los encontró. Esto dejó a los niños terrorizados. El Kiko estaba seguro de que habían logrado despistarla, y al ver que estaba demasiado herido para escapar, le rogó a los dos que huyeran sin él, pero Unsu no se negó a dejarlo. Así que Gag Pilson afirmó que no abandonaría a nadie.
El chico instó a nuestro héroe a escapar con su amiga, haciendo que el viejo señalara su valentía a pesar de su corta edad. Quack Pilson afirmó que era responsabilidad del adulto cuidar a los niños, por lo que afirmó que no dejaría a ninguno atrás mientras cargaba contra el monstruo. Mientras los niños lo observaban asombro, mientras tanto de vuelta con el grupo que huía, el matón empezó a quejarse de cómo estaban atrapados en una mazmorra en la que ni siquiera podían luchar. El líder tranquilizó al hombre informándole que la salida estaba justo adelante. Luego comenzó a pensar en Quack Pilson, quien podría tener dificultades para salvar a los niños. Esta duda lo hizo cuestionar su propia decisión de confiar en nuestro héroe. Kim Coleman entonces comenzó a buscar la puerta en la zona, cuando de repente notó algo sorprendente. Así que rápidamente llamó al líder del equipo, ya que este asunto tenía que ver con la puerta. La salida estaba desapareciendo de la mazmorra, dejando a los cazadores completamente impactados. Al ver esto, Wong Scorpion exigió un plan al líder del grupo. Kim Tae-jin comenzó a pensar en cómo la entrada de la mazmorra apareció hace 3 días y que su desaparición era una señal de que la mazmorra pronto funcionaría mal. Parece que tarda unos 7 días en suceder. Él supuso que por ahora estarían bien. Con eso, el líder del grupo comenzó a pensar que los saqueadores de tumbas realmente eran la razón detrás de estos eventos extraños, cuando de repente fue devuelto a la realidad por sus compañeros de grupo que le pedían un plan. Así que Kim Tae-jin tranquilizó a los hombres, explicando que la salida reaparecería al cerrar la mazmorra, lo cual el jefe escorpión consideró ridículo, ya que no había forma de que cazadores de rango D pudieran cerrar una mazmorra que superaba tanto su nivel. Con eso, Kim Chalman dio cuenta de que fracasar significaba quedarse atrapados para siempre en esta mazmorra. El líder del grupo entonces explicó que la puerta también se abriría cuando la mazmorra se cerrara, lo cual era un plan arriesgado, pero posiblemente su única forma de sobrevivir. Antes de sugerir calmarse y evaluar la situación con tranquilidad, justo entonces el matón notó algo. Las cazadores se vieron rodeadas por las serpientes gigantes, lo que los dejó horrorizados. Cuando la primera cargó contra ellos, el líder del grupo ordenó a los hombres que se prepararan. Kim Tae-jin había contado 5 oponentes, así que teorizó que incluso los de rango D podían vencerlos con un plan sólido apuntando a las cabezas de los monstruos. Con eso, el líder del grupo pidió ayuda al equipo. Mientras Scorpion Wen empezaba a temer lo peor, con eso Kim Tae-jin cargó contra las bestias gigantes, y así saltó sobre la primera y la decapitó de un solo tajo con su espada, cuando de repente fue atacado por la segunda serpiente, sin otra opción que intentar bloquear el ataque. Justo entonces, un cazador decidió ayudarlo, lanzando un hechizo de fuego al monstruo que incluso él tuvo que esquivar. Pero este ataque solo enfureció a la bestia, que se giró hacia el mago, así que el espadachín le afirmó a la criatura que esa pelea era entre ellos. Antes de cortarle la cabeza, con eso, la segunda serpiente fue derrotada. Kim Tae-jin contó 3 serpientes restantes y a pesar de lo desafiante que parecía esta tarea, estaba seguro de que era posible. Quack Escorpión se sintió aliviado al ver que estos monstruos no eran tan fuertes como parecían. Pero justo entonces, notó una serpiente púrpura gigante de 3 cabezas parada justo detrás de él. El grupo quedó horrorizado al especular que este era el monstruo final. Mientras el líder del equipo relacionaba su sorprendente aparición con las anomalías ocurridas, con eso, la gran bestia atacó a los cazadores con su poderosa cola. El jefe escorpión se encontró frente al monstruo mientras los miembros de su banda le rogaban ayuda, pero al final, el matón eligió huir y dejar a su amigo atrás. Justo entonces, el traicionado notó que el monstruo se acercaba, pero antes de que pudiera devorarlo, fue misteriosamente alcanzado por un proyectil disparado nada menos que por la cazadora Park. Con eso, la chica se convirtió en el objetivo del jefe de la mazmorra, pero en realidad jugó deliberadamente el papel de cebo para darle una apertura al cazador de rango C. Kim Tae-jin logró dar un golpe limpio, sintiéndose optimista al pensar que solo quedaban 2 cabezas, pero justo entonces ocurrió algo intrigante. La herida recién inflicción en la monstruo se cerró rápidamente. Para sorpresa del hombre, una nueva cabeza fue creada. Con eso, el monstruo volvió a estar a plena fuerza. Esto hizo que Kim Tae-jin especulara que el punto débil de este estaba en su cabeza. Luego fue tomado por sorpresa por la poderosa cola de la serpiente tricéfala que lo lanzó contra la pared, haciéndole escupir sangre. La tiradora se sorprendió a ver al cazador de rango C caer, cuando de repente el miedo llenó sus ojos al ver que el jefe monstruo comenzó a apuntarla a ella, provocando que gritara en pánico. Pero justo cuando estaba a punto de ser devorada, Soulman la agarró y la sacó del peligro. El salvador entonces comenzó a correr mientras cargaba a la cazadora Park. Al revisarla, la joven comenzó a sonrojarse al ver a su salvador. Tras llegar finalmente a la escena, Quack Pilson les pidió a sus aliados que lo dejaran encargarse de la atrocidad de 3 cabezas. La cazadora Park quedó impresionada por nuestro héroe, quien le preguntó si estaba herida de alguna forma, pero la chica rápidamente lo negó. Justo entonces, nuestro héroe fue llamado por el maltrecho líder del grupo, quien le preguntó por los saqueadores de tumbas y la razón por la que no estaba con ellos. Quack Pilson afirmó que los niños estaban ilesos antes de volverse al problema mayor, declarando que la mazmorra se volverá loca al ver que el jefe abandonó su lugar habitual y la puerta
puerta había desaparecido. Kim Jae-hoon se disculpó con el de apariencia joven, afirmando que la culpa era suya, pero el protagonista le aseguró que ese no era el caso, ya que este problema era más grande que un líder de grupo de rango C. Kwak Pil-sung entonces elogió al joven por sus esfuerzos y buen trabajo. Con eso el héroe y el monstruo se enfrentaron cara a cara. El protagonista afirmó que ahora era su turno de luchar, así que Kwak Pil-sung cargó contra la bestia. Corriendo hacia la bestia, el héroe esquivó ágilmente las mandíbulas mortales antes de cortar la cabeza. Justo entonces, el cazador de rango C le reveló la habilidad del jefe para regenerar sus cabezas. El héroe se sorprendió al verlo con sus propios ojos. Kwak Pil-sung regañó al hombre por no haberle dicho antes sobre esa molesta habilidad. Esto hizo que la chica perdiera la esperanza y cayera en la desesperación. Incluso el líder del equipo comenzaba a pensar que iban a morir allí. Kwak Pil-sung entonces les pidió que tuvieran fe, recordando el dicho que implica que rendirse solo aplica al contar repollos. Este dicho dejó a la chica desconcertada por su mediocridad. El líder del equipo estuvo de acuerdo con el joven, ya que todos debían mantenerse optimistas y seguir luchando hasta el final. Kim Jae-han declaró que ayudaría a nuestro héroe, quien le pidió que se lo tomara con calma por sus heridas, pero el líder del equipo afirmó estar mejor que nunca después de haber sido curado por nuestro héroe. Aún así, la chica tenía sus dudas, pero decidió ayudar de todos modos. Esto complació a nuestro héroe, que impidió a sus aliados que se sujetaran a Han, viendo cómo un ataque continuo eventualmente revelaría la debilidad del monstruo. Con eso, Kwak Pil-sung pidió a sus aliados que lo apoyaran, y así comenzó la segunda ronda. El jefe morado se preparó para lanzar un ataque, dejando a los cazadores en alerta. Kwak Pil-sung se encontró siendo atacado por una ráfaga de fuego. Todos temieron lo peor al ver al protagonista resistir este ataque de fuego. Pero justo cuando la cabeza dejó de escupir fuego, Kwak Pil-sung salió entre las llamas cargando contra el monstruo, afirmando que esos trucos no funcionan con él mientras cargaba una vez más, y tras múltiples tajos continuos el monstruo fue hecho pedazos. Ni el hombre de mediana edad ni el líder de rango C podían creer que este individuo fuera de rango D, viendo cómo tales habilidades superaban a las de un cazador D. Justo entonces nuestro héroe notó algo extraño, ya que el monstruo no parecía estar acabado todavía. Esta regeneración molestó a nuestro héroe, que no tenía idea de cómo matar al jefe. Justo entonces notó algo. Kwak Pil-sung tuvo una idea al mirar las rocas. Con eso el héroe finalmente tuvo un plan de acción, y así saltó por el acantilado, y una vez lo suficientemente alto, Kwak Pil-sung reunió su fuerza para cortar un enorme peñasco por la mitad. El objetivo de la roca en caída era la serpiente gigante. Con eso el jefe de la mazmorra fue aplastado definitivamente. Todos miraban incrédulos, cuando de repente el grupo de cazadores recibió un mensaje del sistema declarando que la mazmorra había sido conquistada. El cazador Park no podía creerlo. Todos estaban eufóricos por esta victoria milagrosa. El líder del equipo se sintió aliviado, ya que gracias a la intervención de nuestro héroe, el equipo fue salvado de un final atroz. Justo entonces reapareció a la puerta de la mazmorra. Kwak Pil-sung decidió preguntar a su grupo si alguien estaba herido. El cazador de rango C afirmó que todos fueron salvados gracias a su intervención, pensando en cómo el joven daba la misma vibra que un veterano profesional. Al comenzar a admirar el prodigio, este afirmó que debían irse a casa. Más tarde ese mismo día en el gremio de cazadores del cielo azul, el informe estaba siendo cuestionado ya que claramente afirmaba que un simple principiante de rango D había conquistado una mazmorra de su rango. Este informe fue presentado por el cazador de rango C, Kim Tae-jin, quien afirmó que todo lo que escribió era verdad, y que debían inscribir al joven prodigio en las filas de cielo azul viendo lo poderoso que es. Pero mientras seguía explicando, el que estaba en la silla le pidió que se detuviera, afirmando que incluso si la mazmorra resultaba estar por encima de rango C, no había forma de que un prodigio así pasara desapercibido hasta ahora. Kim Tae-jin intentó defender su argumento, pero el hombre no quería saber nada, afirmando que actuaría como si ese informe nunca se hubiese escrito. Un cazador de rango C no tuvo más opción que aceptar. Tras esta pequeña reunión, el hombre respiró hondo antes de volver a tomar aire y dejar escapar un suspiro de alivio. El cazador de rango S entonces pidió al que se escondía que se revelara. Kwak Pil-sung preguntó si el líder del grupo ya se había ido, lo cual Park Da-bin afirmó, diciendo que sus mentiras deberían haberlo alejado. El cazador de rango S entonces afirmó que el alboroto causado por el protagonista seguramente llamaría la atención, pero Kwak Pil-sung afirmó que no tenía opción ya que solo volvió para salvar a las jóvenes vidas que siempre están en peligro, revelando su desconcierto. El cazador de rango S preguntó al viejo si el informe era preciso. Kwak Pil-sung lo confirmó, afirmando que la asociación debe ser consciente de sus errores de clasificación, usando su silencio al respecto como prueba, antes de afirmar que ese no era el único problema, intrigando al alto. El cazador de rango S se sorprendió cuando el héroe teorizó que la asociación era el titiritero detrás de los individuos que usaban a niños como saqueadores de tumbas. Aún sin poder creerlo, le preguntó al protagonista por sus fuentes, así que el viejo reveló que recientemente atacó la base de los saqueadores. Esto hizo que Park Da-bin se frustrara, ya que los altos mandos seguramente nunca admitirán sus pecados, viendo cómo su palabra y poder provienen de su fuerza y presencia imponente. Kwak Pil-sung consideró que ese ego era altamente posible. El viejo entonces preguntó al joven si guardaría silencio sobre los crímenes de la asociación, así que el cazador de rango S explicó que no poseían las pruebas necesarias para actuar, afirmando que su crecimiento realmente superaría las expectativas de nuestro héroe y que no debían ser imprudentes al enfrentar a un enemigo tan peligroso, mientras recordaba cómo su maestro siempre le enseñó a ser cauteloso.
Con eso, el protagonista propuso revisar los archivos de las incursiones en mazmorras, pero se mostró intrigado cuando el hombre afirmó que no sería posible. Park Davin le recordó al viejo que estaba etiquetado como rango D, antes de recordarle que los registros solo eran accesibles para cazadores de rango C o superior. Quack Pilson expresó lo agotador que es la identidad secreta, sin embargo el cazador de rango S lo vio como una oportunidad ideal mientras le entregaba a nuestro héroe una hoja de papel. Al leerlo, el joven de aspecto se sorprendió. Al día siguiente, en la asociación de cazadores se formó una enorme fila dentro del edificio. El hombre instruyó a los que tomaban el examen de ascenso que formaran una fila en silencio. Entre los participantes se encontraba una nerviosa Park Ji-hui, quien estaba bastante ansiosa ya que este sería su primer examen de ascenso mientras dudaba de su capacidad para probarlo. Aún así estaba convencida de que la experiencia valdría la pena. La chica entonces comenzó a preguntarse si nuestro héroe también tomaría el examen. Luego pensó en fantasear con un destino entrelazado entre los dos, pero rápidamente desechó la idea al considerar ridículos sus propios pensamientos. De repente alguien apareció frente a ella, comentando cuántos cazadores había ahí. Park Ji-hui velotó al hombre por haberse colado delante de ella en la fila. Entonces el cazador se turnó hacia ella para mostrarle su color. Esto sorprendió a la chica ya que el rojo significaba que era un cazador de rango B. El hombre luego señaló que ella estaba llevando una pulsera verde, al tono que se molestó en Mark Squallman afirmando que no tenía derecho a colarse solo por tener un rango más alto. Entonces el cazador de rango B afirmó que en su campo de trabajo el poder lo determinaba todo. El hombre declaró que esta era una realidad inmutable. Justo entonces notó que la cazadora Park era de su agrado, lo que la dejó confundida. Mientras la tomaba del hombro, el rojo le preguntó a la verde si estaba saliendo con alguien en ese momento. Justo cuando alguien le agarró la muñeca, el viejo exigió saber la razón de este alboroto en un lugar tan concurrido. La chica se sorprendió al volver a encontrarse con nuestro héroe en estas circunstancias. Esto hizo que el cazador de rango B asumiera que ambos ya estaban saliendo. Y mientras Quack Pilson se quedaba confundido, la mujer negó esa afirmación. Justo entonces el hombre notó que Quack Pilson también llevaba una pulsera verde, así que intentó por esa autoridad preguntándole al protagonista si veía su insignia roja. El hombre afirmó que era consciente del rango del hombre. Esto provocó al cazador de rango B, ya que a pesar de la diferencia de rangos el joven se atrevió a oponérsele. El cazador intentó liberarse y quedó completamente sorprendido al ver que Quack Pilson lo retenía con una sola mano. Esto le hizo dudar que nuestro héroe realmente era de rango D. Justo entonces alguien pidió que Bak Sang-hyuk detuviera la escena. Esto provocó al de rango D que comenzó a gritarle al que lo calmara, solo para descubrir que era el guardia de seguridad. Mientras los hombres les cortaban con fuerza hacia afuera, le pidieron a Bak Sang-hyuk que no hiciera un escándalo. El de rango B afirmó que nunca olvidaría sus caras, lo que lo hizo parecer un bufón a los ojos del viejo. La cazadora Park agradeció a nuestro héroe, quien le preguntó si intentaría pasar el examen por haberla rescatado. La chica confirmó su participación ya que los exámenes de ascenso eran eventos raros que valía la pena intentar, antes de señalar que quizá no tenía lo que necesitaba para probar. Justo entonces el viejo puso su mano sobre su hombro. Buck Pilson refrincó a las mujeres asegurándole que le iría bien antes de pedirle que solo hiciera lo que pudiera. La chica recibió el consejo con cara arrojada y un corazón batiendo rápido y fuerte. A pesar de no sentirse atraída por los menores que ella, Buck Pilson le dio la impresión de ser un hombre maduro. Con eso el protagonista decidió darle un regalo. Para su sorpresa resultó ser yoken, un postre asiático muy popular entre personas de cierta edad, que el héroe había planeado comer pero decidió ofrecérselo a ella en su lugar. Según Buck Pilson, comer algo dulce debería ayudarle a calmar la ansiedad. Con eso el protagonista siguió su camino mientras le deseaba buena suerte en su examen. Tras mirar el regalo inesperado, la chica comentó el extraño sabor, diciendo que el gusto del héroe se parecía a un de un anciano mientras daba un bocado al yoken. Al mismo tiempo, en el balcón cercano, la mujer misteriosa expresó su decepción, al ver cómo espectacular había sido la pelea entre el héroe y el de rango B. En todo caso, estaba segura de que se volverían a encontrar. Mientras tanto, el cazador de rango B estaba frustrado ya que no veía por qué inhumana era la fuerza del de rango D. El cazador de rango C, Kim Son-yu, se presentó como el examinador del ascenso a rango D. Informó a los candidatos que esta sesión tenía como objetivo darles la información necesaria sobre el proceso del examen. Con esto, Kim Son-jun comenzó su explicación. La primera parte consistirá en duelos 1 a 1 entre cazadores de rango D. Se gana derrotando al oponente o haciendo que se rinda, y en caso de incidentes peligrosos el examinador intervendrá para mantener el examen en un ambiente seguro. El cazador de rango C añadió que el ganador sería evaluado por un supervisor asignado al rango deseado a través de un duelo. Esto hizo que los cazadores se dieran cuenta de que fallar en el combate o no vencer al supervisor resultaría en no aprobar el examen, pero el cazador de rango C los tranquilizó explicando que aún podrían aprobar si el supervisor consideraba que sus habilidades eran dignas del rango deseado, no importando los resultados. Con eso les deseó mucha suerte. Al escuchar esto, una persona alta en la Prut se puso un estreno de Simen Scorpion estaba emocionado de finalmente tener la oportunidad de entrar a rango C. Tras su última incursión, su poder mágico se había disparado misteriosamente, lo que lo hacía confiado en que podía rivalizar con la mayoría de los cazadores de rango C. Esto hizo que el matón se sintiera agradecido con nuestro héroe, ya que este poder fue el resultado de la destreza del héroe durante la última mazmorra, viendo que finalmente le otorgaría su tan esperado ascenso. Pero justo al revisar a su oponente quedó perplejo. No era el otro que el simple prodigio que lo saludó alegremente. Quack Pilson le pidió a Scorpion que se lo tomara con calma y el hombre se dio cuenta de inmediato que la victoria era imposible. Más tarde, cuando la tiradora comenzó su combate de práctica, su oponente ya estaba casi exhausto, y al notar esto preparó su arco y usó la habilidad flecha de viento. Esto aterrorizó a su oponente, quien, a pesar de sus mejores esfuerzos por bloquear la flecha, fue lanzado al aire. Con eso, el joven fue derrotado rápidamente, marcando la victoria de Park Ji-hyun, quien se sorprendió por su propio logro. La tiradora comenzó a preguntarse sobre su repentino aumento de poder, y fue abordada por Quack Pilson. La cazadora Park le preguntó si ya había ganado, a lo que él confirmó, mientras el examinador le pedía a su oponente que abandonara el área de combate.
La chica aprovechó para expresar lo extraña que se sentía la situación, lo cual intrigó a nuestro héroe. Según ella, su poder mágico había crecido misteriosa y exponencialmente. Así que nuestro héroe explicó que ese aumento repentino de poder fue resultado de la última incursión, que había sido de un rango superior al D. Aunque ella no lo entendió del todo, Wack Pilson le explicó que matar monstruos dentro de mazmorras permite a los cazadores absorber piedras mágicas y poder mágico. Esto significaba que, cuanto mayor es el rango de la mazmorra, más poder mágico se obtiene y más puras son las piedras. Esto hizo que los ojos de la chica brillaran de emoción, ya que significaba que al despejar mazmorras más difíciles, podría ascender de rango rápidamente. De repente, nuestro héroe la hizo volver a la realidad con enojo. El irritado hombre declaró con furia que los rangos bajos no tenían oportunidad en mazmorras más fuertes, y que fue un milagro que sobrevivieran a la última incursión sin bajas. La regañó, diciendo que la imprudencia es el peor enemigo de un cazador. Mientras nuestro héroe seguía con su sermón, la cazadora Park, quien había asumido que era mayor que él, comenzó a sentirse como si estuviera hablando con un anciano. De repente, una presencia femenina se acercó, preguntando por el alboroto, y asumió rápidamente que se trataba de una pelea de pareja. Mientras Park Ji-hyun se alegraba por el malentendido, nuestro héroe declaró con firmeza que no era una pelea, sino una sesión de regaño para una niña tonta. Esto entristeció a la tiradora. Mientras el protagonista se disculpaba por las molestias, la mujer, que lo encontraba divertido, lo reconoció rápidamente como Wack Pilson, lo que sorprendió a nuestro héroe. Justo entonces, la multitud reconoció a la mujer como Yoo Son-young, la cazadora de rango S, y comenzaron a preguntarse por qué estaba allí. La mujer entonces recordó presentarse ante nuestro héroe, afirmando que era la responsable de organizar ese examen. Esto hizo que Wack Pilson se diera cuenta de inmediato que era de la asociación, y le preguntó si necesitaba algo de él. Yoo Son-young dijo que había un rumor circulando sobre un principiante de rango D que había cerrado una mazmorra por su cuenta. Esto hizo que la multitud comenzara a susurrar y especular si el rumor era sobre Wack Pilson y si era verdadero o falso. Esto molestó a nuestro héroe, ya que no quería llamar la atención, así que le preguntó a la de rango S si había venido a verlo. Para sorpresa de todos, Yoo Son-young hizo algo inesperado al ofrecerle la oportunidad de ascender a rango B. Dijo que si los rumores eran ciertos, entonces su oferta debería sonar tentadora, y mientras nuestro héroe indiferente se negaba rápidamente, la emocionada Mark Swearman aceptó de inmediato en su nombre. Y así, el cazador se ofreció como su oponente, recordando que los candidatos debían luchar contra un rango B para convertirse en uno. Wack Pilson reconoció al hombre como el de la fila anterior. El cazador de rango B, Bak Sang-hyuk, expresó cuán sorprendido estaba al enterarse de que nuestro protagonista era el prodigio del rumor. Después de reconocer a este cazador, la multitud comenzó a susurrar sobre cuán cerca estaba de ser rango A y cómo su presencia significaba que no querían que nuestro héroe saltara un rango. La cazadora de rango S entonces agradeció al hombre por ofrecerse generosamente, mientras nuestro héroe afirmaba que no quería alcanzar el rango B aún. Pero justo entonces notó que el cazador lanzaba una estocada inesperada e inexplicable, que apenas logró esquivar. Tras aterrizar en el suelo, el cazador Baek declaró que el joven parecía tener lo necesario para ingresar a rango B. Al ver que logró evadir, esto molestó al viejo al ver lo extremo que era el rango B al probar sus habilidades para un examen que no quería tomar. Al escuchar esto, el cazador expresó su decepción por el candidato al rendirse desde el inicio, antes de afirmar que saltarse el rango C no era tan fácil como él creía. El cazador de rango B afirmó que haría todo lo posible para impedir que el héroe lograra su ascenso, incluso si eso significaba herirlo gravemente o incluso matarlo. Yoo Son-young comenzó a pensar en cómo se decía que ese hombre estaba cerca del rango A y cómo habría sido de gran ayuda si no fuera por su personalidad. Su situación también la hizo preguntarse sobre la reacción del prodigio. Con eso, Wack Pilson se preguntó en voz alta si había una forma de hacer que la personalidad del rango B coincidiera con sus habilidades, lo cual el cazador Baek no entendió del todo. Bak Sang-hyuk quedó aún más confundido y exigió una explicación, mientras nuestro héroe seguía pensando en voz alta intentando idear un plan. Ya que la disciplina física no parecía funcionar, Wack Pilson declaró vagamente estar reflexionando antes de afirmar con firmeza que intentaba encontrar una forma de disciplinarlo, lo cual irritó al cazador. Al escuchar esto, el de rango B se determinó a hacer sufrir al protagonista, así que cargó contra él usando su habilidad, lanza de hombre. Sin embargo, nuestro imperturbable héroe no intentó esquivar, sino que agarró la lanza para sorpresa de su portador. Todos quedaron impactados al presenciar esta sorprendente hazaga. Con eso, el viejo finalmente había tomado una decisión, ya que decidió corregir el comportamiento del cazador de rango B a golpes. Al ver esto, todos quedaron en silencio.
El cazador Bake no podía estar más irritado por quien consideraba arrogante, así que nuestro héroe decidió demostrarle si realmente se estaba sobreestimando o no. Justo entonces, llamó la atención del rango B. La sola presencia de su oponente era enorme y aterradora, así que instintivamente intentó poner distancia entre ambos, sin poder comprender del todo lo que acababa de sentir, ya que enfrentarse a ese cazador se sentía como estar a merced de una bestia. Justo entonces recordó que la cazadora de rango S estaba presente. Al ver cómo estaba siendo humillado por un principiante, el hombre decidió usar las fuerzas que estaba guardando para su examen de ascenso, las cuales le otorgaban 3 potenciadores físicos. Yu Sun-young estaba feliz de finalmente verlo pelear a toda fuerza, haciéndola esperar grandes cosas de él. Viendo cómo sus mejoras terminarían en 5 minutos, el cazador rango B se dio cuenta de que estaba compitiendo contra el tiempo, pero justo cuando estaba a punto de pelear a toda fuerza, se dio cuenta de que nuestro héroe ya había cerrado la distancia y estaba listo para chasquear los dedos. Wack Pilson entonces afirmó que solo la disciplina física era efectiva contra niños maleducados, antes de golpear al joven con un simple chasquido en la frente. Wack Sang-hyuk quedó en un estado de shock y dolor, una vez más incapaz de comprender los eventos recientes, pero justo entonces el héroe afirmó que el castigo no había terminado aún, ya que lo lanzó por los aires una vez más con un gesto de sus dedos, dejándolo caer una vez más al suelo. Wack Pilson entonces le pidió al joven que simplemente se rindiera, pero el orgulloso rango B estaba decidido a continuar mientras balanceaba su lanza, la cual el anciano fácilmente logró esquivar. Esto no sorprendió al protagonista, ya que esperaba que el regreso del cazador necesitara una sesión más larga de derribo rango B. Justo entonces, la pelea fue detenida por el rango S, quien afirmó al rango B que estaba fuera de la pelea de forma evidente, pero Hunter Bake no lo aceptaría, ya que aún estaba decidido a pelear. Yu Sun-young entonces suspiró y declaró lo poco atractivos que eran los hombres decididos, antes de darle una poderosa patada al estómago. El rango S entonces le pidió al rango B que se fuera con su dignidad, viendo cómo dio todo de sí, antes de voltear hacia Wack Pilson con una expresión alegre y declarar que estaba segura de su victoria. Esta inesperada confianza intrigó a nuestro héroe, así que Yu Sun-young afirmó de manera coqueta que solo elegía a los mejores hombres mientras la francotiradora miraba horrorizada. El rango S entonces propuso que podían. Nuestro héroe aceptó casualmente, y mientras el cazador rango S estaba complacido con su respuesta, la francotiradora rango D quedó llena de rabia. Poco después, la dama pidió a sus invitados que disculparan su espacio de trabajo desordenado. Yu Sun-young luego ofreció a Wack Pilson unas bebidas del mini refrigerador, indicando que tal vez no le gustarían ya que todas fueron elegidas según su gusto personal. Después de tomar un sorbo de su bebida, el anciano le preguntó a la joven la razón detrás de esta conversación privada. El cazador rango S decidió ir directo al punto y invitó al protagonista a unirse a la asociación, dejándolo totalmente sorprendido. Según los científicos, la organización siempre está intentando reclutar nuevos miembros prometedores. Sin embargo, nuestro héroe quedó confundido ya que esta prestigiosa oferta se le hacía a alguien que acababa de pasar de rango D a rango B. Yu Sun-young afirmó que tenía motivos ocultos y así tomó el velo colocado sobre la mesa y reveló una máquina misteriosa que dejó al anciano confundido. El cazador rango S explicó a nuestro héroe despistado que esta era una medidora de incursiones en mazmorras. Nuestro héroe se alertó mientras ella explicaba cómo esta maquinaria permitía que los cazadores se hicieran más fuertes. Este medidor permitía a los cazadores entrar en incursiones que coincidían con sus rangos, a diferencia del pasado cuando se necesitaba una gran cantidad de hombres y recursos debido a que las mazmorras tenían rangos desconocidos. El científico entonces le señaló a nuestro héroe que debía estar consciente de que el dispositivo no era perfecto, lo que le confirmó a la asociación que conocía sus fallas. Yu Sanya afirmó que la probabilidad de error era pequeña pero imposible, antes de pedirle a nuestro héroe que considerara un escenario donde los cazadores fueran conscientes de este pequeño riesgo. Wack Pill afirmó que los cazadores débiles pensarían 2 veces antes de entrar en incursiones, sabiendo que sus vidas estaban en juego. Los científicos estuvieron de acuerdo en que tal reacción era muy probable, y que llevaría a una disminución significativa en el pequeño número de cazadores, lo cual provocaría numerosas consecuencias negativas, todo debido a una muy pequeña posibilidad de error. Sin embargo, Wack Pilson argumentó que todos debían ser conscientes de este pequeño error, ya que podría llevar a que los cazadores cayeran presa de monstruos poderosos. Pero según los científicos, la opción lógica era sacrificar a unas pocas vidas por el bien de muchos. Esta respuesta provocó a nuestro héroe, quien declaró que los cazadores solo deberían dar sus vidas por voluntad propia, y que sería incorrecto dejarlos morir por una causa desconocida. Dicho esto, el científico se dio cuenta que su invitado había rechazado su oferta.
Wack Pilson le pidió que pasara sus palabras a sus superiores, le pidió que los insultara en su nombre mientras él se retiraba. A pesar de admirar la valentía del cazador, la dama estaba determinada a mostrarle que la rectitud seguramente lo llevaría a su caída. Wack Pilson salió del edificio con una expresión agotada, pensando en cómo su antiguo alumno se irritaría al escuchar cómo le había ido el día. Justo entonces, un hombre conocido como nuestro héroe se aproximó. Wack Pilson reconoció al hombre que le dio una pequeña sonrisa. Mientras tanto, un archivo fue entregado al maestro, quien alabó al hombre por su buen trabajo. El jefe entonces preguntó si ese era el archivo del prodigio que manejó una mazmorra entera solo. El hombre lo confirmó antes de agregar que acababa de entrar al rango B después de derrotar a Bak Sang-kyuk. Este archivo pertenecía al llamado Wack Pilson, un hombre que complació al maestro. El cazador rango C lo había llevado con su superior, mientras el cazador presentaba el prodigio en su informe al encargado y explicaba cómo el héroe había saltado el rango C. El héroe hizo su mejor esfuerzo por no mirar al enojado cazador rango S. El héroe se sintió intimidado por la ira de su alumno mientras mencionaba la gran popularidad que su maestro había ganado. El cazador rango S entonces pidió hablar en privado con el prodigio. El cazador Kim felizmente salió de la habitación para dejarlos a solos. Con eso el cazador rango S enfurecido pidió al anciano algunas explicaciones. Después de escuchar lo ocurrido, el alumno señaló que su maestro había sido engañado por Yu Sun-young. Esto le dejó intrigado. Según Park Dae-bin, la mujer en cuestión era una de las recién reconocidas rango S y una figura importante dentro de la asociación, y él declaró que la explicación más racional para su proceder dentro de la asociación era que quería reclutar a alguien que estuviera al tanto del defecto del medidor, implicando que su prueba de promoción a rango B era solo una forma de hacerlo parecer profesional, y que seguramente lo habría silenciado si perdía, ya que esa era su manera de hacer las cosas. El cazador rango S luego afirmó que su negativa a unirse debió haberle irritado. Viendo cómo iba en contra de su plan, Wack Pilson se atribuyó con orgullo el mérito de esta negativa. Y Park Dae-bin afirmó que esta dama era persistente, lo que lo puso ansioso por su próximo movimiento. Dicho esto, Park Dae-bin invitó a su viejo maestro a unirse a su gremio. Wack Pilson rápidamente e inmediatamente declinó. Esta respuesta tomó al hombre por sorpresa, haciéndolo insistir en cómo estar solo lo pondría en peligro, y cómo Blue Sky era uno de los 5 mejores gremios del país, y bien podría protegerlo. Sin embargo, nuestro héroe se mantuvo imperturbable. Antes de decidir dar su respuesta, Wack Pilson afirmó que era el cazador legendario que no necesitaba la protección de nadie y que nunca sería engañado por la asociación. Al escuchar esto, Park Dae-bin afirmó que ya había sido engañado, haciendo que el anciano afirmara que no se lo tomaba en serio. Con eso, el cazador rango S dejó escapar un suspiro decepcionado mientras decidía respetar el deseo del viejo maestro. Park Dae-bin le pidió al anciano que fuera cauteloso, haciendo que el cazador rango B le pidiera que tuviera fe. Después de eso, mientras se dirigía a la salida, nuestro héroe fue abordado por una chica. Esta no era otra que Park Ji-han, quien se cansó mientras lo buscaba. La francotiradora presentó orgullosamente su placa rango C a nuestro héroe. Afirmó con orgullo haber aprobado con éxito su examen de promoción. Wack Pilson luego la felicitó y ella afirmó que él era la razón detrás de su éxito. La chica se sorprendió cuando le preguntaron si esa era la única razón por la que quería verlo, y así, con la cara roja, afirmó que solo quería agradecerle por darle el valor necesario y que buscó un rato al escuchar que estaba con los rangos C. La francotiradora luego intentó cambiar de tema preguntándole a nuestro héroe si había venido después de ser invitado al gremio Blue Sky. Wack Pilson afirmó que no era así, ya que planeaba quedarse sin gremio, lo que sorprendió a la chica. Justo entonces, alguien se acercó a nuestro héroe. Este individuo era un cazador sombrío llamado Lee Wang, quien se presentó como parte de los recursos humanos del gremio Northern Light. El nombre intrigó a nuestro héroe, así que Lee Wang explicó cómo su gremio, clasificado como el número 11, estaba interesado en reclutar a un héroe talentoso. Al ver la reacción de Wack Pilson, el nombre afirmó que realmente eran el número 11, antes de señalar cómo nuestro héroe, quien permanecía en silencio, aún no se había unido a ningún gremio y preguntó si tenía algo en mente. Pero tomó su sorpresa, el prodigio afirmó que preferiría trabajar solo. Con eso, nuestro héroe decidió retirarse. En pánico, Lee Wang detuvo a Wack Pilson y le pidió que al menos asistiera a la sesión de presentación antes de rechazar, lo que despertó el interés de Park Ji-han. Lee Wang explicó que Northern Light estaba haciendo una presentación para darse a conocer entre los cazadores y que regalarían armas rango C a quienes asistieran. La francotiradora se emocionó al escuchar las armas gratis antes de preguntar qué ganaba el gremio con un acto tan generoso, haciendo que Lee Wang afirmara que buscaban persuadir a los cazadores a unirse mientras mejoraban la reputación del gremio. Esto dejó a Wack Pilson desconcertado, mientras su amiga afirmó que deberían revisar el evento de inmediato.
Al llegar, la chica demasiado emocionada señaló lo natural que era ver a tanta gente dentro del undécimo mejor gremio, mientras nuestro héroe cansado se quejaba del hecho de que ella lo había arrastrado con ella. Park Ji-han afirmó que eso les permitiría obtener un arma gratis, lo que a nuestro héroe no le parecía que valiera la pena, así que la chica molesta explicó que solo quería un objeto gratis después de ser promovida, mientras nuestro héroe señalaba lo extraño que era este sorteo. Sin embargo, la francotiradora afirmó que no había nada sospechoso, viendo que Northern Light era uno de los mejores gremios. Esto hizo que nuestro héroe desconcertado se diera cuenta de lo simple que era la chica y lo extraño de esta situación. Poco después, el cazador Park se interesó por la sala en la que les pidieron esperar, ya que estaba completamente vacía, cuando de repente una presencia comenzó a reír de la nada. Esta no era otra que Lee Wan dándoles la bienvenida, y justo cuando Wak Pilson exigió una explicación, se encontró rodeado por un grupo de hombres armados junto con el cazador Park. Los hombres sombríos declararon el inicio del proceso de inscripción. Ahora en esta extraña situación, nuestro héroe exigió una explicación, afirmando que no podían simplemente obligarlos a unirse a Northern Light. Sin embargo, Lee Wan afirmó que nadie sería lastimado si firmaban los papeles de solicitud. Wak Pilson preguntó qué pasaría en caso de negarse, así que el hombre sombrío chasqueó los dedos y afirmó lo mal que podrían ponerse las cosas. Mientras todos los invitados se preparaban para atacar, Lee Wan dijo que ahora le mostraría por qué debía aceptar. Con eso, el cazador Park comenzó a entrar en pánico, y para sorpresa del hombre, nuestro héroe aceptó. Wak Pilson afirmó que firmaría los papeles. Lee Wan quedó placido con este resultado. Mientras entregaba los documentos, comenzó a pensar en cómo una poderosa maldición se activaría al firmar el contrato, convirtiendo al prodigio en el pútilo de Northern Light. Pero para su sorpresa, Wak Pilson exigió conocer al maestro del gremio antes de firmar, afirmando que debería conocer al hombre para el que trabajaría. Lee Wan estuvo de acuerdo, convencido de que el plan desconocido de nuestro héroe nunca funcionaría. Con eso, se contactó al maestro del gremio, afirmando que llegaría pronto. El RA Ko Hyung-ham, líder de Northern Light, estaba placido con el progreso de Lee Wan. El hombre luego informó a nuestros héroes que el maestro del gremio llegaría pronto. Al ver la expresión del matón, la francotiradora se disculpó con el protagonista por haberlo arrastrado a este lío. Pero Wak Pilson dijo que la culpa era suya, ya que Lee Wan había venido a verlo a él, lo que significaba que él era el verdadero target. La chica asustada le preguntó al prodigio si de verdad iba a firmar el papel, así que la tranquilizó diciendo que se encargaría del problema. Pero a pesar de sus palabras, Park Ji-han seguía preocupada, cuando de repente una carcajada resonó en la sala. El maestro del gremio había llegado y se presentó al protagonista antes de darle la bienvenida a Northern Light, mientras todos sus miembros se inclinaban con respeto. Lee Wan entonces se sorprendió al ver que nuestro héroe casualmente le preguntaba a Ko Hyung-ham si realmente estaba a cargo, haciendo que estallara en ira exigiera respeto para su maestro, solo para ser detenido. El cazador Rango A dijo que no le molestaba el comportamiento del joven y que de hecho le caía bien, antes de apoyar la cabeza en su hombro y decir que tenía grandes expectativas para nuestro héroe. Wak Pilson le preguntó si ese siempre era su modo de mentirle a la gente, así que el maestro del gremio explicó que solo lo hacía por el bien de su gremio, que está clasificado como el número 11 a nivel nacional. Continuó explicando que no podían ascender más porque les faltaba un miembro rango S. Luego señaló cómo era muy posible que nuestro héroe tuviera el potencial para convertirse en uno de ellos. Por eso usaba métodos extremos para reclutar a grandes talentos, afirmando que su gremio se beneficiaría enormemente del prodigio. Con eso el maestro del gremio le dio la bienvenida al joven a sus rangos y le prometió recompensas. Wak Pilson entonces le preguntó al mando si esas eran sus últimas palabras, dejándolo tanto a él como a sus secuaces sorprendidos. Uno de los matones intentó acercarse al anciano solo para que éste le tomara la mano y le golpeara la cara con el codo. Al presenciar estos reflejos todos quedaron hasta lisados. Lee Wan estaba especialmente alterado. El anciano entonces señaló como Northern Light decía ser uno de los mejores gremios del país y aún así obligaban a los cazadores a enlistarse. Apuntó a su líder y declaró que todos ellos eran solo criminales disfrazados de cazadores. Esto irritó gravemente al hombre sombrío, quien estaba furioso por la actitud justa de Wak Pilson. Con eso decidió enseñarle humildad, atacando al protagonista con su habilidad, congelación de hielo. Al ver este ataque, el héroe se puso en alerta. Lee Wan comenzó a reír diciendo que congelarse era exactamente lo que Wak Pilson merecía. Dicho esto, el héroe usó sus poderes mágicos para sacudirse la habilidad helada, dejando completamente desconcertado a su lanzador. Tras afirmarse bien en el suelo, el héroe se lanzó contra Lee Wan, quien en pánico intentó levantar su defensa de hielo. Sin embargo, Wak Pilson afirmó que era inútil, antes de darle un devastador puñetazo en la cara, dejándolo agonizando de dolor. Así, Lee Wan cayó. Aunque no era del tipo combatiente, el maestro del gremio aún así se sorprendió al ver que un cazador rango A fue noqueado con un solo golpe, lo que significaba que el objeto había estado ocultando su verdadero poder. Tras chasquear la lengua con molestia, el líder de Northern Light ordenó a sus hombres que atacaran al protagonista. Justo entonces uno de los matones intentó atraparlo por detrás solo para que Wak Pilson esquivara fácilmente la hoja, antes de golpearlo por la espalda y usarlo como trampolín para patear de lleno en la cara al matón número 2. Así 2 cazadores fueron derribados al instante, pero justo entonces el héroe anotó al líder de los matones listo para atacarlo. Así que tras esquivar la espada llameante, Wak Pilson decidió poner distancia
distancia entre él y su oponente. Ahora armado con un arma de nivel legendario, conocida como el Colmillo del Dragón de Fuego, el hombre llamó la atención de nuestro héroe por su comportamiento. El maestro del gremio afirmó entonces que estaba seguro de ganar con ahora que había desenvainado su Colmillo de Dragón de Fuego. Quack Pilson señaló lo genial que parecía su arma. El matón explicó que esta arma que obtuvo en una mazmorra de rango C le otorgaba poder similar al del rango S. Esto hizo que el anciano regañara al joven al ver cómo dependía de las armas para compensar su propia debilidad. Al oír esto, el criminal molesto contrajo a nuestro héroe solo para que Quack Pilson esquivara cada cefa. Mientras el hombre se irritaba por no poder acertar un golpe, el anciano expresó que sin importar el poder de su gremio o la calidad del equipo, el matón ahora debía ver que estaba superado. Ahora más molesto que nunca, el cazador rango A le prohibió a nuestro héroe hablarle de esa manera. Con eso Quack Pilson desenvainó su arma y con ella bloqueó fácilmente el colmillo de dragón de fuego del matón, dejándolo completamente desconcertado al ver que contrarrestó un arma rango S con una hoja inferior. Dicho esto, Quack Pilson decidió disciplinar físicamente al criminal. Kou Ji-hoon alarmado al ver cómo nuestro héroe le daba un puñetazo devastador en las tripas. En el pasado, Kou Ji-hoon se sorprendió al ver que su miembro dejara su gremio. El joven, a quien el maestro del gremio afirmaba como su mejor cazador, dijo que tenía sus propios motivos. En el pasado, el matón estaba animado con pasión y esperanza, pero no podía evitar que los cazadores se alejaran de su lado y esperaba que su buen comportamiento fuera correspondido con su regreso. Justo entonces llegó un hombre diciendo que el cazador fuerte ahora era parte de su gremio y afirmó que su deseo de más poder era la razón detrás de su enlistamiento. Para sorpresa de Ko Jung-hang, esto le hizo darse cuenta de que para ser grande uno debía pensar en grande y que su pequeño sueño no significaba nada para los demás. Desde ese día el hombre decidió adoptar sus maneras descaradas. Al ver cazadores talentosos intentó reclutarlos y en caso de rechazo Ko Ji-hoon se aseguraba de vengarse de ellos, lo que resultó en el gremio rápidamente convirtiéndose en el número 11 en el nacional, borrando sus sentimientos de remordimiento. De vuelta al presente, el maestro del gremio despertó frente al alto cazador. Ko Ji-hoon exigió saber su identidad, para sorprenderse al ver que el que tenía frente a él era líder del gremio Blue Sky. Esto lo hizo entrar en pánico, ya que esta presencia era inesperada. El matón luego se sorprendió por la presencia de Quack Pilson, quien tenía a sus hombres incapaces de moverse. Esto le hizo especular que el protagonista era parte del gremio Blue Sky. Al oír esto, el héroe molesto le dio un golpe en la cabeza al joven. Quack Pilson afirmó que no lo perdonaría si volvía a decir palabras tan sin sentido. El cazador rango S decidió aclarar la situación al matón, explicando que el héroe no era uno de sus subordinados, lo que solo confundió aún más a Ko Jong-hoon. Para sorpresa de todos, Park Dae-bin reveló que le debía al héroe, por eso estaba allí para ayudarlo. Ver cómo un maestro de gremio tan poderoso estaba en deuda con nuestro héroe hizo que se preguntaran sobre su verdadera identidad. Justo entonces, el anciano atrajo la atención del matón y le preguntó si de verdad se veían obligados a cometer crímenes tan atroces. Ko Jong-ho afirmó que solo quería que su gremio se convirtiera en el número 1. El anciano le preguntó si una organización basada en el engaño y la mentira merecía de verdad ser llamada la mejor. Al oír esto, el matón afirmó con todo su ser que, a pesar de saber cuán descaradas eran sus acciones, fue eso lo que permitió que su gremio ascendiera en los rangos. Quack Pilson le preguntó al hombre si había logrado tener el gremio que deseaba, haciéndolo frustrarse. Al final, Ko Jong-hoon afirmó que no tenía opción, ya que el sistema actual de la asociación favorecía a los grandes gremios, forzándolo a recurrir al crimen para obtener poder. Ko Hyung-hoon afirmó desde el fondo de su corazón que, como líder de gremio, haría todo lo posible para que su gremio prosperara. Al oír esas palabras, los hombres se sintieron conmovidos por la determinación de su líder. El maestro del gremio quedó sorprendido cuando se le preguntó si cambiaría su camino si la asociación cambiaba. Sin embargo, el hombre afirmó que eso nunca pasaría, viendo cómo la asociación seguía ganando más y más importancia a medida que los grandes gremios seguían creciendo. Según el hombre desesperado, esta organización, que estaba en la cima del poder, siempre permanecería igual, pero para su sorpresa, Quack Pilson prometió un cambio. Ko Jong-hoon no podía creer lo que acababa de oír. El cazador rango S le preguntó a nuestro héroe si tenía algo en mente. Con eso, el cazador legendario reveló su intención de acabar con la organización, creando un equipo. Mientras tanto, afuera de la sala, Park Ji-hyun hacía lo posible por escucharlos a escondidas. La francotiradora sentía curiosidad por el joven que hablaba tan casualmente con uno de los líderes de los mejores gremios del país. En una nota relacionada, la chica se sorprendió al ver que el antiguo líder de la party era parte de Blue Sky, antes de señalar que parecía alguien con potencial, lo cual intrigó al cazador. Justo entonces, nuestro héroe y el maestro del gremio salieron de la sala. Los rangos C corrieron hacia nuestro héroe, y mientras la chica le preguntaba por su verdadera identidad, el cazador Kim cuestionaba por qué no le había contado sobre su conexión con su superior. Para sorpresa del anciano, mientras los dos se centraban por completo en el protagonista, el alto observaba en silencio. Unos minutos antes, el alumno le había preguntado a su viejo maestro sobre el destino de los matones y, para su sorpresa, Pilson señaló que los humanos necesitan una oportunidad para mostrar su verdadero talento,
Por eso debían darle a Ko Jong-hun la oportunidad de demostrar su valía, diciendo que quizás nunca se le había dado una antes. Según el anciano, el maestro de gremio Northern Light no debería haber aprendido una lección por su regaño. Esto divirtió a los cazadores de rango S, ya que su maestro no había cambiado ni siquiera después de una década separados. Esa misma noche, alguien estaba entrenando en una sala de gimnasio. Ese alguien era un hombre enorme, agotado por su entrenamiento. Con eso, finalmente dejó sus pesas. Justo entonces, un cazador informó a su maestro de gremio que alguien de la asociación estaba ahí. Esto intrigó al musculoso hombre, quien empezó a temer lo peor. Justo entonces, el hombre se acercó a él y se presentó como Yoon Do-kyun, el líder del equipo de crímenes violentos dentro de la asociación, a Seo Hwang-hoo, quien era el cazador de rango S y líder del gremio Grizzly, uno de los 10 mejores gremios del país. Seo Hwang-hoo le pidió al hombre que fuera directo al grano, diciendo que no recordaba haber estado involucrado en ningún crimen reciente. Para su sorpresa, el hombre comenzó a hablar de Ko Jong-hun, el líder de Northern Light. Justo entonces, el hombre agarró su pesa y la lanzó al visitante, quien permaneció completamente impasible. Seo Hwang-hoo pidió a Yoon Do-kyun que eligiera bien sus palabras antes de explicar por qué se mencionaba un maestro de gremio tan miserable, y para su sorpresa, el líder del equipo de crímenes violentos reveló que había sido derrocado por un cazador de rango menor. El maestro de gremio Grizzly quedó completamente desconcertado, mientras el hombre decía que ahora estaba listo para explicarlo todo, y mientras una pequeña sonrisa se formaba en su rostro, Seo Hwang-hoo se mostró ansioso por escuchar toda la historia. El cazador Kim ahora se encontraba en una situación difícil, enfrentando a un cíclope de 2 cabezas. El de rango C cargó contra la bestia y rápidamente la golpeó con su espada, haciendo que el monstruo rugiera de agonía. Después de eso, el cazador saltó sobre la cabeza del monstruo e intentó cortar su cuerno, pero no tuvo efecto. Esto lo dejó irritado. Justo entonces nuestro héroe le gritó que solo apuntara a los puntos blandos. El cazador Kim rápidamente aceptó, mientras nuestro héroe no entendía cómo habían acabado en esta situación. Entonces, el de rango C había rogado al anciano que se convirtiera en su maestro. Esta petición intrigó a nuestro héroe. El cazador Kim afirmó que, tras una profunda reflexión, había decidido seguir a Wak Pil-sung para convertirse en un cazador capaz como él. Por eso rogó una vez más ser aceptado. Sin embargo, nuestro héroe la consideraba inútil, viendo que el chico ya trabajaba bajo el maestro. Entonces el joven reveló que Park Seok-shok siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo y que le había dado su aprobación total para que nuestro héroe se convirtiera en su maestro, lo que llevó a Wak Pil-sung a creer que esto había sido planeado por su antiguo alumno. Con eso, el anciano decidió tomar el cazador bajo su ala, haciendo que estallara de emoción y alegría. De vuelta a la pelea actual, el de rango C logró derrotar al cíclope de 2 cabezas mientras su maestro señalaba su progreso. El joven se sintió agradecido. El cazador Kim estaba feliz mientras el anciano declaraba que, a este ritmo, seguramente alcanzaría el rango B pronto. Pero mientras estaban en frascos en su pequeña conversación, los otros cazadores empezaron a quejarse de que Leura era arrogante y que ellos eran los que hacían todo el trabajo mientras él observaba tranquilamente. Esto llamó la atención de nuestro héroe, ya que los cazadores insinuaban que solo la suerte ayudó al protagonista a saltarse el rango C, pero justo cuando el cazador Kim iba a defender a su maestro, el anciano lo detuvo. Wak Pil-sung le pidió que no prestara atención a los chismes de los demás, preguntándole, y el joven pidió a Wak Pil-sung que lo tomara bajo su ala, diciendo que aspiraba a ser tan poderoso como él. Esto dejó a tanto a nuestro héroe como a su actual aprendiz confundidos. Wak Pil-sung estaba sorprendido y le preguntó al chico si realmente deseaba tenerlo como maestro, a pesar de no conocerlo. Sin embargo, él luchaba por responder. Al ver esto, el anciano intentó alejar al chico tímido, quien ni siquiera intentó resistirse. Ver esto hizo que nuestro héroe cuestionara las peticiones del chico al rendirse tan fácilmente. Con eso, el chico declaró que no lo culparía si rechazaba a alguien como él como alumno. Así que la actitud de nuestro héroe le molestó. Justo entonces, el cazador Kim sugirió aceptar la petición del chico, diciendo que debía tener sus razones para superar su ansiedad y pedir un maestro, y que estaría encantado de tener un compañero de entrenamiento. Pero según Wak Pil-sung, tanto el esfuerzo del alumno como del maestro importaban. Por eso no podía enseñar a alguien que ni siquiera quería ser su discípulo. Sin embargo, el chico afirmó firmemente que sí lo deseaba, solo para que su confianza fuera rápidamente aplastada por el aguada aura del anciano. Kim Ta-jun entonces instó a Wak Pil-sung que aceptara al chico bajo su ala, y cuando le preguntaron sobre su deseo de ayudar, el de rango C se mantuvo firme para sorpresa de nuestro héroe, y declaró que el espíritu de gremio que Park David le enseñó implicaba que debíamos darle una oportunidad a cualquiera que realmente la quisiera. Al ver el brillo en los ojos de su estudiante, el viejo maestro no tuvo otra opción más que permitir que el joven participara con ellos en la próxima mazmorra. Abrumado de gratitud, el joven afirmó que no escatimaría en esfuerzos. Justo entonces, nuestro héroe recordó preguntar su nombre, así que el chico se presentó como Lee Jong-hwan. Después de presentarse, el anciano declaró que esperaba trabajar con él. Kim Ta-jun entonces se presentó ante el otro discípulo y dijo que debían familiarizarse entre ellos, considerando cuánto tiempo pasarían juntos.
El chico emocionado pidió al cazador de rango C que lo tratara bien, y mientras el cazador Kim pidió que se lo llamara Senior, nuestro héroe soltó un suspiro, habiendo decidido concederle a Lee Jung-hwan su deseo si realmente quería aprender. Algunos días después, dentro de una mazmorra, Wak Pil-sung quedó desconcertado por las acciones del joven, ya que le pidió que se apartara antes de salvarlo de ser aplastado por el monstruo gigante en el último instante. Al ser agradecido por el tímido, el protagonista comenzó a frustrarse, ya que su alumno siempre estaba distraído, viendo cuán seguido ocurrían este tipo de incidentes. El tímido pidió perdón, mientras el maestro estalló de furia al ver que el joven era de rango C y aún así nunca revisaba sus alrededores antes de lanzarse. Mientras Kim Tae-jun intentaba calmarlo, Lee Jin-han se disculpó una vez más, mientras Wak Pil-sung se preguntaba cuál sería su próximo paso respecto al chico. Este quedó desanimado y avergonzado. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Lee Jin-won se encontraba frente a un golem gigante, así que usó magia para mejorar su arma, con el fin de derribarlo, pero no sirvió de nada. Pero justo cuando el monstruo iba a contraatacar, nuestro héroe apareció y le cortó el brazo a la criatura, pero no había terminado, ya que destruyó su núcleo después. El joven volvió a agradecer por el rescate. Con eso, el anciano lo reprendió una vez más al ver que atacaba a ciegas en vez de buscar los puntos débiles primero, lo que hizo que el joven se sintiera avergonzado. Y así, tras expresar su furia, nuestro héroe se retiró del lugar, dejando a su discípulo solo con su baja autoestima. Su senior intentó animarlo, diciendo que lo haría mejor en la próxima incursión, pero el joven lo ignoró y dijo que necesitaba tiempo a solas, dejando al cazador Kim preocupado por él mientras lo veía alejarse en silencio. Más tarde en esa misma mazmorra, una pared fue golpeada con frustración. Lee Jin-won se encontraba lleno de ira. El joven odiaba la forma en la que lo trataban, y justo cuando comenzó a pensar en rendirse, rápidamente sacudió esa idea, ya que solo debía soportarlo por un corto tiempo. El joven estaba decidido a seguir adelante. Justo entonces, el cazador Kim le informó que era hora de salir de la mazmorra, y con eso el chico corrió para reunirse con ellos. Después de eso, en el gremio Cielo Azul, nuestro héroe comenzó a quejarse del enorme volumen de trabajo con su molesto exalumno. Park Dubin entonces le preguntó al anciano por qué usaba Cielo Azul como lugar de descanso. Wak Pil-sung explicó que un anciano como él, cuyos amigos estaban muriendo o ya habían fallecido, no tenía nadie más a quien acudir antes de culpar al rango S por haberle dado un alumno. Al ver cuánto tiempo pasaba allí, el alto le pidió a su maestro que simplemente se uniera a Cielo Azul, pero nuestro héroe se negó una vez más, diciendo que unirse limitaría severamente su libertad. El maestro del gremio expresó su preocupación por el silencio de la asociación respecto a los incidentes de Northern Light y su inquietud por su maestro solitario. Park Sang-seok entonces le informó al anciano sobre un rumor que insinuaba que él atendía personalmente sus necesidades, pero Wak Pil-sung no lo encontró perturbador, ya que eran verdaderamente amigos. Así que el alto aclaró diciendo que se rumoraba que tenían una relación. Al escuchar esto, el anciano estalló de ira exigiendo saber quién estaba detrás de semejante chisme ridículo. Según el hombre, esos rumores fueron creados por sus subordinados al ver cuánto le importaba a alguien que era un forastáneo. Dicho eso, el alumno le pidió al maestro que se uniera o dejara de visitar por un tiempo. El viejo ungido comenzó a pensar que su edad lo volvía un marginado, pero Park Dubin afirmó que no tenía nada que ver. Con eso, Wak Pil-sung tomó su decisión y declaró que nunca más pondría pie en Cielo Azul. Justo entonces, el rango S le informó que el gremio Grizzly estaba investigando sobre su pasado. El nombre hizo que el héroe asumiera que ese gremio era similar a Ko Jong-hong y sus hombres. El hombre confirmó la similitud entre el 10º y el 11º, con la única diferencia de que su maestro, Seo Wan-ho, era un rango S impredecible por su mala reputación. Wak Pil-sung afirmó al líder de Cielo Azul que estaría bien, ya que era el cazador legendario. Con eso, el maestro se retiró, mientras el alumno comenzó a temer lo peor. Más tarde ese mismo día, el héroe preguntó si faltaba alguien. Sus dos alumnos estaban presentes. Kim asumió que su presencia se debía a una mazmorra peligrosa que había aparecido, mientras Lee Jin-won quedaba a merced de su ansiedad. El maestro afirmó que no estaban ahí para pelear, sino para unirse como equipo, lo cual sorprendió a ambos. Al escuchar esto, el cazador tímido se sintió aliviado. El anciano quería usar esta oportunidad para conocer mejor a sus alumnos tras darse cuenta de que apenas los conocía. Sus alumnos aceptaron tímidamente mientras él afirmaba que el descanso también era una parte importante del entrenamiento. El cazador Kim preguntó qué tenían planeado para hoy. Después de pensar un rato, el anciano preguntó a sus alumnos qué hacían los jóvenes para pasar el tiempo hoy en día, dejando intrigado a Lee Jin-won. El cazador de rango C reveló que usualmente hace caminatas o juega Go. Esto agradó a Wak Pil-sung al ver que ese juego de mesa aún era popular, ya que se sentía confiado en sus propias habilidades. Pero justo cuando Lee Jin-won expresó lo aburrido que le parecía el Go, el viejo estalló de furia para defender su juego querido.
Antes de preguntarle a su segundo discípulo sobre sus pasatiempos, el joven dudó en responder. Poco después, en una tienda de cómics, nuestro héroe se encontraba leyendo tranquilamente. El anciano asumía que los cómics era lo que los jóvenes disfrutaban hoy en día, pero el chico afirmó que eso solo era su pasatiempo. La conversación se mantuvo al mínimo mientras el anciano comenzaba a reflexionar. El chico sentía estrés como siempre. El héroe preguntó a su alumno el motivo por el cual entró al mundo cazador, y tras pensar un rato, Li Jinghwan reveló que le gustaban los cómics desde que era niño. Por eso la aparición de los cazadores lo hizo feliz, ya que se parecían a los héroes de sus historias, y así decidió convertirse en uno él mismo para vivir como sus queridos héroes. Y cuando insinuó que su sueño no era más que el de un niño, el anciano no estuvo de acuerdo y afirmó que no había ningún pecado en esa fantasía. El alumno se sorprendió al escuchar al maestro llamar hermosas a sus aspiraciones. Justo entonces, el protagonista fue visto por nada menos que Park Ji-hyung. Antes, la chica se había frustrado mientras leía un cómic, al ver que eso no tenía ningún sentido. La cazadora no podía evitar pensar en el héroe de apariencia promedio. Su comportamiento tranquilo durante las incursiones no justificaba el hecho de que se sintiera atraída por él. En cuanto a ella, nuestro héroe sentía diferente, al ver cómo le recordaba a su querido abuelo de la infancia, y mientras se preguntaba qué estaría haciendo ahora, una francotiradora se excusó para ir a refrescarse. Park Ji-han deseaba ver a nuestro héroe. Justo entonces lo vio ahí. Wak Pil-sung se dio vuelta y se alegró de encontrarse de repente con la francotiradora en un lugar así. Cuando le preguntaron la razón de su presencia, el anciano explicó que estaba haciendo actividades de unión en equipo. Esta coincidencia hizo que la chica se sintiera bastante afortunada. Li Jinghwan preguntó a nuestro héroe por su relación con la linda dama. La cazadora Park se sorprendió al escucharlo insinuar que estaban saliendo y negó rápidamente la afirmación con una sonrisa y el rostro sonrojado. Wak Pil-sung afirmó que solo era una simple conocida. La chica de mejillas rojas respondió con un tono molesto que ella misma no entendía. Justo entonces Brun-ju entró y vio a cómo estaba su amiga solo para encontrar que tenían compañía. Wak Pil-sung saludó rápidamente a la antigua compañera de grupo, quien le propuso a su amiga seguir su camino, diciendo que parecía tener prisa. El héroe les hizo un gesto de despedida, la de abajo no quería separarse así, y con eso invitó a los tres a acompañarlas al karaoke, afirmando que cuantos más mejor. Pero justo cuando Wak Pil-sung estaba por declinar para continuar su sesión de lectura, el chico emocionado intervino de inmediato, al ver que eso era una parte importante de la juventud según él, antes de preguntarle a su senior si no le molestaba. Sin embargo, el cazador Kim no parecía tener objeciones. Poco después en el karaoke, mientras los cinco se acomodaban, la cazadora Park comenzó a arrepentirse de haber invitado, pero justo entonces decidió cambiar su forma de pensar y usar esa oportunidad para crear un vínculo más profundo con su amor platónico. Nuestro héroe fue entonces invitado a cantar un dueto con la chica, pero el anciano se negó diciendo que nunca había oído esas canciones, haciendo que su alumno aceptara la invitación en su lugar. Esto hizo que Park Ji-hyun se sintiera frustrada al ver que su plan había fallado. Luego repitió la misma jugada, solo que esta vez cantaría lo que él eligiera. Wak Pil-sung optó por una canción llamada Devuélveme mi juventud y la disfrutó bastante al cantarla. La extraña canción dejó desconcertada a la chica. Su amiga entonces se le acercó y le susurró. Park Ji-han se quedó alerta cuando le preguntaron si se sentía atraída por nuestro héroe. Su rostro se enrojeció bastante al ver que lo evidentes que eran sus sentimientos. Con eso, se disculpó por haber invitado a los tres y afirmó que Wak Pil-sung seguramente no la veía como una pareja romántica. Pero para su sorpresa, la maga le tomó la mano mientras afirmaba que la apoyaría y ayudaría, lo cual conmovió profundamente a la cazadora Park. Justo entonces apareció la impresionante puntuación de 100. Mientras Kim comenzaba a alabar a su maestro, el anciano reveló que le habían pedido convertirse en cantante en su juventud, pero al darse cuenta de su error rápidamente lo dejó pasar. El mago entonces llamó su atención y le pidió que fuera a la tienda de cómics con su amiga para encontrar su billetera perdida, y justo cuando Lee Jong-hwan intentó ofrecer sus servicios para horror de la chica, fue repentinamente pateado debajo de la mesa por el mago, quien alegremente volvió a preguntar al anciano mientras los demás miraban incrédulos. Tras pensar por un breve momento, Wak Pil-sung aceptó, dejando a Park Ji con él y feliz. Y mientras la de gafas la animaba, el chico solo podía mirar en silencio. Tras encontrar la billetera, la chica agradeció al protagonista, quien quería reincorporarse inmediatamente a los demás por su ayuda. Pero cuando la sorprendida chica se negó rápidamente, Wak Pil-sung le preguntó si necesitaba ayuda con otro asunto, haciéndola luchar para responder. El héroe entonces le preguntó qué tenía en mente mientras ella comenzaba a entrar en pánico, al ver cómo estaba perdiendo la oportunidad que su amiga había creado para ella. Tras reunir valor, la cazadora Park le preguntó al protagonista si estaba interesado actualmente en alguien. Wak Pil-sung afirmó que lo estuvo anteriormente con una expresión triste, lo que hizo que la chica supusiera que hablaba de una relación fallida. Pero para su sorpresa, la mujer en cuestión resultó haber perdido la vida. Esto hizo que la francotiradora entrara en pánico y se disculpara por su pregunta. Pero nuestro héroe afirmó que ya no importaba.
La cazadora Park supuso que esa pérdida fue el resultado de una tragedia, lo que la llevó a pensar que debió morir durante una incursión. Pero en realidad el anciano hablaba de una mujer mayor que falleció por la edad. Wak Pil Song entonces relacionó su extraña pregunta con ser segunda discípula, lo que confundió a la chica. Para su sorpresa, el maestro dio a entender que su alumno tenía sentimientos por ella y que hacían una buena dupla en karaoke. Esto hizo que la sonrojada afirmara que estaba interesada en otra persona, despertando la curiosidad del héroe, quien le preguntó si ese enamoramiento era conocido suyo. Pero justo cuando estaba por dar su respuesta, la chica sonrojada se sintió abrumada y corrió al baño. Este comportamiento intrigó al anciano al ver que simplemente no podía entender a la juventud de hoy. Mientras tanto, un incómodo silencio se instaló en la sala de karaoke, con solo 2 cazadores presentes. La chica intentó iniciar una charla trivial, comentando que todos estaban retrasados. El cazador Kim señaló que su compañera estaba tardando mucho en el baño, lo que lo preocupaba, pero según el mago no debía hacer nada. Luego se preguntó si su amiga habría tenido suerte. Mientras tanto, dicha amiga parecía sorprendida al encontrarse frente al rígido Zhang Huan. Pero justo cuando asumía que se trataba de una declaración y sentía que su corazón estaba por explotar, la emoción fue reemplazada por miedo cuando Zhang Huan se disculpó al aparecer una presencia ominosa tras ella. Al darse vuelta, la francotiradora se sintió horrorizada. Con eso, Park Ji-hin comenzó a gritar mientras Lee Jong-hwan observaba en silencio. Al ver cuánto tiempo estaba tardando, Wak Pil Song sintió curiosidad al ver que la cazadora Park se había ido al baño hacía media hora. Pero justo entonces su teléfono comenzó a sonar, y al contestar, el hombre quedó en shock cuando el interlocutor le preguntó por la cazadora Park. Wak Pil Song exigió saber quién le hablaba. Esto divirtió al interlocutor, quien se presentó como el responsable de la seguridad de su amiga ante un anciano que no aprobaba sus métodos. El hombre afirmó que Park Ji-hin permanecería ilesa mientras él cumpliera, y sin otra opción más que aceptar, el héroe recibió del secuestrador el punto de encuentro y la orden de acudir solo. Tras colgar, una llama se encendió en los ojos de nuestro héroe. Más tarde esa noche, en un lugar aislado, los matones rodeaban a su jefe, quien ya estaba cansado de esperar al héroe. Uno de los hombres preguntó a su jefe si su objetivo siquiera se molestaría en presentarse. Al ver lo molesto que estaba el líder al oír esas palabras, el hombre comenzó a entrar en pánico. De repente, su rostro fue agarrado salvajemente mientras era levantado del suelo por quien lo tiró lejos. El matón exigió ser llamado maestro del gremio en lugar de jefe, ya que ya no eran simplemente una banda. El maestro del gremio aprovechó la situación para advertir a los demás que no lo llamaran jefe, pues ahora eran un gremio legal a los ojos de la asociación. Con eso, el jefe del gremio pidió a sus secuaces que se llevaran al hombre, antes de volver a tomar asiento. Justo entonces, otro de sus subordinados le preguntó sobre las palabras del líder de Northern Light. Con eso, comenzó a recordar, antes, en el gremio Northern Light, Go Yeon-han se mostró intrigado mientras sus hombres intentaban impedir que alguien entrara. El antiguo gángster irrumpió en la oficina del maestro del gremio. Había pasado tiempo desde que Siu Won-ho se reuniera con Go Yeon-han, que no estaba complacido con la presencia de este invitado no deseado. El rudo jefe afirmó haber oído un interesante rumor que decía que el jefe de Northern Light había sido derrotado por un rango B para sorpresa del maestro del gremio, quien señaló que Siu Won-ho debía no tener nada que hacer para venir desde tan lejos solo para burlarse. Entonces el gángster reveló que solo estaba ahí para saber más del prodigio de rango B. Go Yeon-han aconsejó al matón que no se metiera con el protagonista como un gesto de su antigua amistad. Ser llamado amigo por el rango A intrigó al rudo maestro del gremio, quien de repente soltó una carcajada y tras esbozar una gran sonrisa, se mostró decidido a probarle a Go Yeon-han que estaba equivocado, haciéndolo temer lo peor. De vuelta al presente, el ex gángster fue sacado de su ensimismamiento por la llegada de nuestro héroe. Un inexpresivo Wak Pil Sa hacía su entrada. Zhang Huan lo recibió de inmediato, señalando la larga espera que había soportado. El anciano preguntó directamente por el paradero de la joven al ver lo ansioso que estaba por verla. El gángster lo tranquilizó afirmando que estaba ilesa. El que ella no se moviera alertó al héroe, y por eso exigió una explicación. Su Wan-ho reveló que simplemente se había quedado dormida, tras ingerir una droga que le habían dado. Wak Pil Song entonces exigió saber el nombre de la banda y sus motivos. Esto hizo que el gángster se diera cuenta de que aún no se había presentado, así que se presentó como el líder del gremio Grizzly, Zhang Wan-ho. Justo entonces, nuestro héroe recordó cómo Park Davin una vez mencionó a este grupo. Zhang Wan-ho se sintió halagado al ser llamado loco, tal como los rumores decían, por parte de nuestro héroe al señalar lo seguro que debía estar de sí mismo para enfrentarlo solo. Pero cuando el gángster mencionó que eso era natural para el legendario cazador, el protagonista quedó impactado, ya que eso significaba que el gremio Grizzly conocía su verdadera identidad. Siu Wan-ho afirmó que no habría hecho todo esto para atraer a un simple rango B sin nombre. Desenmascarando al anciano, el gángster expresó su asombro al verlo con apariencia de un adolescente. Wak Pil Song quedó aún más sorprendido cuando el gángster afirmó que la asociación también estaba al tanto de su regreso. Zhang Wan-ho, quien comenzó a especular cuán poderoso era el héroe en su mejor época, recordó cómo se decía que tenía el potencial de liderar la asociación, y supuso que ese rumor era la razón detrás del odio de la asociación hacia él. El gángster entonces le reveló que la asociación le había encomendado eliminar al cazador de rango B.
y tras ver lo extraño que era eso, investigó, lo que lo llevó a descubrir la verdadera identidad del joven. Con eso, Wak Pil Song supuso que este secuestro en realidad era un plan para sacarlo del camino. Pero para su sorpresa, el hombre le ofreció su mano, antes de proponer una alianza. Nuestro héroe impactado no podía comprenderlo. Song Mong Hong explicó que la asociación le fastidiaba, ya que siempre intentaba intervenir en sus asuntos. Por eso propuso que unieran fuerzas para satisfacer su odio en común. Wak Pil Song afirmó que muchas cosas no eran dignas de su odio, y que una situación en la que él fuera la causa de que un ser querido resultara herido, sin duda no era una de ellas. El gángster se disculpó por usar a la francotiradora como cebo y afirmó que esa era su forma de declararle la guerra a la asociación. Sin embargo, Wak Pil Song sabía bien que ella era un rehén necesario, ya que su negativa era evidente. Esto hizo que el maestro del gremio elogiara al anciano por su rapidez mental. Con eso, el héroe señaló que el gángster era tan descarado como su antiguo aprendiz empleado, aunque Su Wang Ho afirmó que realmente lo quería como compañero. El gángster entonces dijo tener una sorpresa para el protagonista. Al acercarse, su maestro quedó completamente desconcertado, ya que no era otro que Lee Jong-hwan. El maestro del gremio Grizzly reveló que el joven en realidad era uno de los suyos, antes de preguntar burlonamente a Wak Pil Song qué opinaba de este pequeño giro de la trama. Con eso, el hombre exigió que el anciano cooperara o arriesgar que Park Ji-him saliera lastimada. Wak Pil Song afirmó que guardaría rencor por siempre. Ahora enfurecido, el legendario cazador decidió desaparecer físicamente. Y así, Wak Pil Song le pidió al matón que se preparara, ya que nuestros héroes comenzaban a luchar una vez más contra muchos. El líder de Grizzly se divertía al ver al anciano intentando disciplinarlo, señalando que una vez fue el mejor cazador, pero según él se había vuelto un debilucho que ahora era solo un rango B, lo que significaba que había decaído. El matón entonces aconsejó al anciano que se preparara, ya que estaba por pagar el precio de su negativa. Con eso, el maestro de Grizzly ordenó a sus hombres atacar, pero esto no intimidó a Wak Pil Song, quien esquivó fácilmente el primer ataque. Luego notó a un matón apuntando a su espalda, así que rápidamente evitó su cuchilla, se escabulló detrás de él y le dio una patada directa en la cara. Así, el miembro de la banda fue derrotado de un solo golpe. Wak Pil Song entonces dirigió su mirada y preguntó a los miembros de Grizzly si habían terminado. Con eso el legendario cazador finalmente desenvainó su espada, ya que ahora tenía la oportunidad de contraatacar. Y así, nuestro héroe se lanzó contra el enemigo, yendo inmediatamente por el jefe. Sin embargo, Su Wang Ho no se inmutó. El matón logró bloquear la espada para sorpresa de nuestro héroe. Su Wang Ho reveló a su objetivo que era más poderoso de lo que esperaba, insinuando que su reputación pasada realmente le hacía justicia. Al empujar la hoja del anciano, el matón afirmó que el pasado siempre será el pasado, por lo que el cazador de 80 años debe aceptar su destino y rendirse. Esto hizo que Wak Pil Song apretara su incansable mandíbula. Con eso la fecha continuó, ambos intercambiaban golpes a una velocidad increíble, al punto que los matones no podían seguirles el ritmo. La lucha se volvía más feroz con cada minuto. Su Wang Ho, quien confesó haber estimado al anciano, relacionó su fuerza increíble con su rejuvenecimiento. Wak Pil Song afirmó que su rencor solo seguía creciendo al ver esas habilidades impecables usarse de maneras tan descaradas. El gángster afirmó que ahora empezaría a luchar en serio mientras desataba su habilidad Puño de la Voluntad de Hierro. Al verlo, sus secuaces aseguraron que la victoria estaba a la vuelta de la esquina, pero nuestro héroe no se impresionó, ya que bloqueó el ataque con facilidad. Para desconcierto del miembro de Grizzly, poco después el gángster notó al anciano cargando contra él desde lo alto. Con eso, Wak Pil Song finalmente logró golpear al maestro del gremio, quien gritó de dolor frente a su oponente, quien ni siquiera parecía haber sudado, e incluso comenzó a escupir sangre. Wak Pil Song lo reprendió por su pobre manejo de sus propios poderes a pesar de ser etiquetado como rango S, y le aconsejó no depender únicamente de habilidades al atacar. Esto hizo que el joven recordara cómo el anciano una vez lo regañó por la misma razón. El gángster se cansó de esas lecciones arrogantes, y gritó pidiendo a sus reanimadores que atendieran sus heridas. Los miembros de la banda obedecieron de inmediato. Tras afirmar que había subestimado a nuestro héroe, el hombre no tuvo opción más que admitir que el legendario cazador era una fuerza digna de temer. Una vez completamente curado, el maestro del gremio propuso continuar su pelea, y así, después de concentrar su poder mágico y alcanzar un cierto nivel de poder, el rango S se lanzó contra nuestro héroe, ya que estaba seguro de que el anciano no podría pararlo esta vez. Sin embargo, mientras Wak Pil Song envolvía su espada con maná, el jefe quedó completamente desconcertado al ver cómo bloqueaba fácilmente su poderoso embate, incluso lograba rechazarlo. Después de verse superado, el matón exigió saber la naturaleza de la habilidad que lo había repelido, pero para su sorpresa, el anciano afirmó que solo había potenciado su espada con magia. Su Wang Ho no podía creer que una habilidad tan simple tuviera tanto poder, y se frustró aún más cuando el protagonista declaró que la fuerza de su técnica dependía únicamente de su usuario. Con eso, el gángster cargó contra él una vez más, solo para que nuestro héroe señalara el estado lamentable de su espada. Esto hizo que el rango S se diera cuenta de que el legendario cazador había estado apuntando su arma todo el tiempo. Después de soltar sus espadas, el matón se encontró acorralado, por lo que recurrió a Lee Jiang-hwan en pánico. El criminal ordenó al asustado joven que acabara con la vida de Park Ji-hyun si el anciano intentaba algo más.
El chico no pudo resistirse ya que no tenía más opción que obedecer. Con eso, el gángster interrogó a su oponente sobre su próximo movimiento, ya que la vida de su amigo estaba en juego, y así tanto maestro como alumno tuvieron que pensar cuidadosamente su siguiente paso. Mientras el protagonista se encontraba en una situación difícil, su oponente exigió que soltara su espada primero para salvar al cazador Park. Wack Pilson comenzó a lirar de manera extraña a su avergonzado estudiante. Luego dejó caer su espada y preguntó al rango S si esto lo satisfacía. El hombre afirmó que ese era el nivel de obediencia que esperaba y que, aunque no quería quitarle la vida, no permitiría que el de apariencia juvenil se fuera sin unos cuantos huesos rotos mientras se lanzaba contra él. Al ver esto, Wack Pilson rápidamente golpeó el rostro del matón con su rodilla, haciéndolo gritar de dolor. El héroe se reubicó y luego propinó una poderosa patada al estómago del hombre, enviándolo volando a través de la pared. Así, Xiu Wanho sufrió un gran daño, lo que lo llevó a afirmar al anciano que sus amenazas respecto a la chica no eran vacías, mientras Wack Pilson declaró lo despreciable que era para un rango S secuestrar a alguien. Este afirmó que no era perfecto, por lo que ordenó a Li Jianhuan amputar los brazos de la cazadora Park para demostrar al protagonista que sus amenazas no eran un farol. Al principio, el joven dudó y al final no pudo hacerlo. Esto enfureció al jefe, quien insistió en su orden una vez más, lo que dejó al muchacho aterrorizado. Con eso, el chico finalmente decidió ceder al miedo, cuando de repente su maestro se dirigió a él, decidido a recordarle el sueño que lo llevó a convertirse en cazador, antes de preguntarle si una vida de crimen forzado era realmente lo que deseaba. El cazador Lee comenzó a dudar al recordar su deseo de ser como los héroes de sus amados cómics. Ver esto enfureció al jefe, quien le ordenó que le cortara los brazos al cazador Park, llenándolo una vez más de miedo. Pero tras reunir algo de valor, el chico decidió finalmente soltar el cuchillo. Esta traición enfureció enormemente al rango S. Con eso, Xiu Wanho se lanzó sobre el joven, cuando de repente notó al legendario cazador detrás de él. Wack Pilson aplastó la cabeza del matón contra el suelo con una rápida patada voladora, dejándolo gritar de dolor. Con eso, el maestro del gremio, frente a sus subordinados, ya no pudo seguir peleando, y por lo tanto no tuvo más remedio que admitir la victoria de Wack Pilson, afirmando que le daría lo que quisiera a cambio de su vida. El matón afirmó que nunca tuvo la intención de quitarle la vida al héroe. Sin embargo, Wack Pilson afirmó que el matón no dejaría de hacer el mal solo porque se lo pidieran, viendo cómo solo respondía al dolor físico. Esta escena despiadada hizo que el gremio Grizzly sintiera miedo, ya que su jefe afirmó que no sería necesario, ya que ya se había rendido. Mientras el protagonista analizaba sus palabras, Xiu Wanho insistió en que lo iba a dejar vivir. El hombre entonces comenzó a suplicar por piedad, afirmando firmemente que nunca volvería a molestar al anciano. El miedo se apoderó de su alma cuando el héroe fue a apuñalarlo, solo para que la hoja fallara por un pelo y golpeara al suelo. Con eso, Xiu Wanho se desmayó del puro miedo. Wack Pilson luego se volvió a hacer sus secuaces y les preguntó si aún tenían algún problema con él, pero ninguno se atrevió a responder. A los ojos del protagonista todos parecían idiotas sin mente. Wack Pilson entonces ordenó a los hombres que sacaran a su jefe de su vista a menos que quisieran seguir peleando. Li Jianhuan se quedó allí en silencio, cuando de repente notó que el anciano se acercaba a él. El avergonzado, que no se atrevía a llamar maestro a Wack Pilson, se disculpó por haberlo engañado. Sin embargo, el anciano no respondió y levantó el puño. Pero justo cuando el chico esperaba lo peor, Wack Pilson dejó escapar una pequeña sonrisa y afirmó a su estudiante mientras lo palmeaba en el hombro que debería dirigirse a él como maestro. El joven quedó impactado al ver que el anciano lo perdonaba después de todo lo que había hecho. Wack Pilson explicó que nadie está libre de pecado y que los regaños eran solo para aquellos que no admitían o no veían sus errores. Antes de agregar que Li Jianhuan una vez mencionó su sueño de convertirse en un héroe como los de los cómics. El protagonista reveló que en el que estaba leyendo, el personaje principal gana poder tras superar sus dificultades y que su estudiante se parecía bastante a ese supuesto héroe. Estas sinceras palabras conmovieron profundamente a Li Jianhuan. Con eso, el anciano afirmó que debían llevar al cazador Park y marcharse. El cazador Lee se quedó reflexionando sobre todo lo que acababa de suceder. Algún tiempo después, un molesto Ko Jong-hun preguntó el motivo de esa reunión inesperada. Así que el héroe afirmó que obviamente quería hablar con él antes de preguntarle si tenía alguna queja al respecto. El hombre lo negó y afirmó que solo estaba intrigado por el hecho de que Wack Pilson usara el territorio del gremio Grizzly como punto de encuentro. Después de entrar, Ko Jong-hun quedó completamente impactado al ver a los miembros de Grizzly saludando a nuestro héroe de esa manera. El exmatón lo siguió en silencio. No podía comprender el hecho de que los miembros del gremio Grizzly saludaran así a nuestro héroe, lo que le generó algunas sospechas, por lo que decidió preguntarle a Wack Pilson si se había unido al gremio Grizzly.
pero el anciano afirmó que jamás pertenecería a tal grupo, antes de pedirle al líder de Northern Lights que lo siguiera en silencio. Ko Jang-hoon tenía una vaga idea en mente sobre lo que seguiría, ya que el joven de apariencia casual irrumpió en la oficina solo para revelar a alguien escondido detrás del escritorio por miedo. No era otro que el cazador rango S que lideraba a ese gremio. Ver esto enfureció al anciano, quien le pidió al joven que se mantuviera firme. Ko Jong-hoon quedó desconcertado al ver al imponente hombre disculpándose como un cobarde. El maestro del 11º no podía creerlo, ya que a pesar de ser el más débil de los rango S, Siu Wan-ho seguía siendo un cazador impresionante. Sin embargo, nuestro héroe lo regañaba casualmente por esconderse así, a pesar de su enorme tamaño. Ko Jong-hoon exigió una explicación, así que Kwak Pil-sung afirmó que había disciplinado físicamente al gángster, que no tenía idea por qué actuaba así, y que actualmente era incapaz de liderar su gremio. Ko Jong-hoon acordó. El anciano entonces recordó cómo aquel hambren se había afirmado una vez que quería que su gremio ascendiera en los rangos, razón por la que tenía una propuesta que ofrecerle. El líder de Northern Lights quedó desconcertado cuando se le pidió que absorbiera el gremio Grizzly. Según nuestro héroe, Northern Lights ganaría gran poder con eso a pesar de que Siu Wan-ho liderara Grizzly. Sin embargo, Ko Jang-hoon no encontraba justo que su gremio absorbiera uno que estaba por encima de ellos, lo cual el protagonista encontró irónico, considerando que él obligó a cazadores a unirse no hace mucho, antes de girarse hacia el actual líder y preguntarle si tenía alguna objeción. Así que el aterrorizado rango S afirmó que no tenía problema con la absorción, e incluso abandonaría el mundo de la caza si fuera necesario. Sin embargo, Kwak Pil-sung afirmó que debía quedarse ya que el gremio necesitaba miembros rango S, y con eso rápidamente aceptó quedarse. El gángster le pareció patético a Ko Jong-hoon. Después de recibir el acuerdo del actual cerebro del gremio, se le preguntó al hombre su propia decisión. Ko Jong-hoon estaba curioso de por qué fue elegido a pesar de la mala sangre que había entre ellos, así que nuestro héroe recordó cómo estaba formando un equipo para acabar con la asociación. Kwak Pil-sung reveló que haría que el 11º absorbiera el 10º como comienzo y los convertiría en el primero. Esto sorprendió al hombre. El anciano luego recordó que su sueño era crear el mejor gremio. Con eso, Ko Jang-hoon asumió que el protagonista le estaba pidiendo convertirse en su servidor. Sin embargo, nuestro héroe explicó que no era el caso, ya que simplemente deseaba ayudar. Ko Jang-hoon encontró esta ridícula oferta bastante tentadora, y por eso tomó su decisión. El líder de Northern Lights aceptó absorber al gremio Grizzly, lo que complació al anciano. Justo entonces, un hombre irrumpió en la sala para reportar un asunto urgente, ya que según él, el emisario de la asociación había vuelto a ver a Siu Wan-ho. Esto intrigó a nuestro héroe. Justo entonces, la puerta se abrió. Después de revisar al maestro del gremio, Jun Do-kyun se disculpó por su visita repentina. Tras recuperar la compostura, Siu Wan-ho exigió saber la razón de esa visita inesperada, mientras quedaba pensativo. Anteriormente, nuestro héroe explicó que se esconderían en la siguiente habitación mientras el maestro del gremio se reunía con el emisario de la asociación. El hombre quedó aterrorizado cuando un anciano de 80 años le advirtió sobre actuar de forma sospechosa. Vuelto al presente, el alto exigió saber la razón de la presencia de Jun Do-kyun. El hombre reveló que estaba ahí para recibir las últimas actualizaciones sobre la misión asignada al gremio Grizzly, dado lo apasionados que eran sus superiores con el tema. Pero luego quedó bastante intrigado al ver al maestro del gremio dejar escapar un suspiro de alivio. Su Wan-ho preguntó al líder del equipo de crímenes violentos la razón de la obsesión de la asociación de cazadores con ese rango B en particular. El hombre esbozó una sonrisa antes de afirmar que no tenía razón para justificar sus acciones ante él. Jun Do-kyun entonces declaró que el hombre debió obedecer ciegamente para conservar el rango de su gremio, y mientras el maestro se daba cuenta de que estaba siendo amenazado, el hombre afirmó que esto simplemente era trabajo. Con su mensaje claramente entregado, el líder del equipo de crímenes violentos decidió marcharse, pero antes de salir de la sala afirmó que esperaba buenos resultados del gremio Grizzly, dejando a su líder completamente molesto. Pero la molestia rápidamente se convirtió en miedo cuando Kwak Pil-sung apareció repentino para verificar si el hombre se había ido. El anciano entonces elogió al cazador rango S por sus inesperadas habilidades actorales. Kwak Pil-sung luego preguntó, con una muestra de aura, si Siu Wan-ho planeaba traicionarlos al final. El cazador rango S, que de inmediato tomó esa broma como una amenaza, negó firmemente tener intención alguna de apuñalarlos por la espalda. Kwak Pil-sung entonces señaló cómo la asociación no tenía honor, ya que solo se preocupaban por el resultado sin importar el método y se aprovechaban de los conflictos entre cazadores. Esto le hizo realizar que la organización que una vez defendía a los cazadores ahora estaba corrupta y dispuesta a eliminar a los inocentes por su propio bien. Al ver esto, el maestro del gremio quedó pensativo, preguntándose sobre la verdadera identidad de nuestro héroe.
ya que la asociación quería matarlo a toda costa. Con eso, el anciano tomó una decisión. Hwapil Song decidió tomar acción y finalmente contraatacar. Más tarde ese día, dentro de una cafetería, nuestro héroe estaba sentado cara a cara con Lee Jong-hwan. Hwapil Song señaló cómo su antiguo estudiante dejó el mundo de la casa. El chico afirmó que tras reflexionar, se dio cuenta que no estaba hecho para la vida de cazador. Al preguntarle sobre sus planes futuros, el chico tuvo dificultades para responder. Más tarde ese mismo día, dentro del edificio de un canal de televisión, el chico estaba bastante nervioso. Lee Jong-hwan estaba tan ansioso como siempre, así que el hombre lo tranquilizó afirmando que su identidad permanecería en secreto, antes de pedirle que se relajara y fuera natural una vez al aire, y afirmando que el chico solo debía responder sus preguntas. Con eso, la grabación estaba por comenzar. Lee Jong-hwan se encontró en el estudio de noticias. El reportero explicó a los televidentes que, según información reciente, algunos de los gremios formados por muchos cazadores habían participado en actividades ilegales y que tenían un invitado especial en el episodio de hoy. El enmascarado Lee Jong-hwan saludó al público. El periodista preguntó al joven si realmente fue parte de un gremio popular, lo cual confirmó, y cuando se le preguntó sobre los crímenes de ese gremio, el chico confesó que su líder brutalizaba a civiles y obligaba a algunas personas a firmar contratos de esclavitud. Pero justo cuando estaba por hablar sobre el último crimen de su jefe, se escuchó un sonido repentino. Esto intrigó al equipo de grabación, por lo que uno de ellos decidió ir a revisar. El sonido venía de detrás de la puerta. Justo cuando el hombre estaba por abrirla, la puerta fue violentamente forzada por el furioso cazador rango S. Siu Guang-ho estaba sumamente enojado por el hecho de que esto se estuviera grabando en secreto. El hombre exigió saber qué estaba ocurriendo, pero justo cuando intentó calmar al cazador afirmando que estaban en televisión en vivo, fue repentinamente agarrado del cuello. El rango S afirmó que no le importaba y preguntó al hombre si sabía quién era. Luego lo amenazó con que le trajera a esa persona o sufriría su furia. Esto dejó confundido al civil, por lo que el matón aclaró, afirmando que estaba allí por su anterior compañero de pandilla. Sin embargo, mientras intentaba actuar confundido, los ojos del hombre miraron por error hacia la puerta. Esto hizo que el matón especulara que el joven estaba escondido detrás y por eso irrumpió, buscando a Lee Jong-hwan. Pero para su sorpresa, todo lo que encontró fue vacío. Esto hizo que el rango S se irritara. Siu Guang-ho gritó a Lee Jong-hwan que saliera de su escondite con gran enojo. Pero justo entonces, alguien intentó detenerlo. El hombre afirmó que no esperaba ver al rango S allí. No era otro que Jun Do-kyun. El gángster entonces se vio rodeado. El hombre confundido asumió que buscaban una pelea. Con eso, Jun le recordó que ellos eran el equipo de crímenes violentos y que una fuente anónima les informó sobre un cazador problemático. Sin embargo, aún le sorprendía ver que era él. Siu Guang-ho explicó que estaba allí para encargarse de uno de sus antiguos subordinados que intentó revelar sus crímenes al aire. El líder del equipo afirmó que su comportamiento expuesto era un problema, por lo que no podían hacer la vista gorda. Sin embargo, para su sorpresa, el maestro del gremio afirmó que Lee Jong-hwan estaba al tanto del trato secreto entre ellos. Jun Do-kyun acusó al rango S por sus formas bárbaras, lo cual lo dejó decepcionado. Sin embargo, el cazador enfadado afirmó que todo eso se debía a que la asociación constantemente lo encargaba de hacer su trabajo sucio. Con eso, las manos del líder del equipo estaban atadas, ya que afirmó que el asunto urgente ahora era localizar al joven. Y cuando le preguntaron qué debía hacerse con él una vez encontrado, declaró que debían eliminarlo para no dejar pruebas. Justo entonces, los hombres notaron que el maestro del gremio ya no estaba detrás de ellos. Jun Do-kyun ordenó a sus hombres que persiguieran a Siu Guang-ho, a quien asumió que estaba intentando escapar. El matón afirmó que ese sería quien mataría a Lee Jong-hwan. El líder del equipo instó a sus hombres a rastrear también al chico. Esto lo dejó sumamente enojado. Mientras tanto, el joven en cuestión se escondía en la oscuridad, creyendo estar fuera del radar. El antiguo cazador comenzó a preguntarse dónde estaría Hwapil Song. Lee Jong-hwan entonces recordó lo que había pasado, ya que en la cafetería, cuando su maestro le preguntó sobre sus planes futuros, el chico explicó que entrar en otro campo laboral era bastante desafiante para alguien como él que se dedicó a ser cazador. Esto hizo que el joven sintiera que solo estaba descargando sus fracasos sobre el anciano. Lee Jong-hwan entonces preguntó a Hwapil Song la razón de su encuentro. El héroe explicó que estaba allí para pedirle un favor, despertando la curiosidad del chico. De vuelta al presente, Lee Jong-hwan deseaba que su maestro llegara pronto, ya que no tenía idea de qué hacer después de ejecutar el plan del viejo. Justo entonces, uno de los miembros de la asociación intentó usar su katana para atacarlo, pero justo cuando lo notó, el sonido de acero chocando resonó. El maestro había llegado justo a tiempo para proteger al estudiante. El joven se alegró enormemente con la llegada del anciano. Después de felicitarlo por su buen trabajo, el héroe afirmó al chico que no tenía nada que temer ya que él estaba allí. El cazador rango S comenzó a gritar por su objetivo mientras lo buscaba. Cuando le preguntaron si el joven realmente había escapado por ese camino, el cazador lo confirmó.
El líder del equipo se frustró y afirmó que no tenía tiempo que perder, así que Su Wan-ho dijo que Rar era humano. Con eso, el molesto ordenó a sus hombres salir del edificio, cuando de repente una mesa voladora pasó rozándolo. El culpable no era otro que el rango S, que estaba decidido a mantenerlos dentro. En ese entonces, el confiado cazador estaba aterrorizado cuando se le pidió hacer perder tiempo a la asociación. Su miedo a Wak Pil-sung le llevó de inmediato a aceptar. De vuelta al presente, el rango S estaba irritado, viendo cómo se arrepentía de haber ignorado el consejo de Ko Yang-hun. Yoon Dok-yoon entonces señaló que esa acción lo convertiría en enemigo de la asociación, así que el cazador rango S reveló que había alguien a quien temía más que a la organización de cazadores. Con eso dicho, el líder del equipo de crímenes violentos decidió deshacerse de él antes de lo previsto. Su Wan-ho se sintió nuevamente molesto, ya que últimamente nadie lo estaba tomando en serio. Y así, después de que ambos confesaran su odio a primera vista por el otro, el gángster se encontró rodeado por las fuerzas de Yoon Dok-yoon, por lo que lanzó el ataque. Su Wan-ho afirmó que sus números eran demasiado pocos para enfrentarlo, mientras usaba su poderoso puño para crear una onda de choque defensiva. Sin embargo, el líder del equipo consideró esa confianza como arrogancia, ya que el gángster se encontró atrapado en cadenas mágicas. El cazador rango S se sorprendió al descubrir que realmente estaba atrapado por esa habilidad. Yoon Dok-yoon entonces reveló que la razón detrás de su ascenso al líder del equipo de crímenes violentos era el hecho de que poseía una habilidad única que podía incluso restringir a los cazadores más fuertes. Según el hombre, muchos rango S caían ante sus lentas cadenas, ya que eran demasiado orgullosos para esquivarlas, y así dio la señal a sus hombres, apretando las cadenas sobre el que gritaba de dolor. Con eso, el líder del gremio Grizzly cayó de rodillas. El líder del equipo afirmó que incluso los débiles podían vencer a los fuertes si lograban atraparlos por sorpresa. Con eso, el hombre tomó la katana de su subordinado para acabar con Su Wan-ho, pero justo cuando estaba a punto de asestar el golpe final, notó a un héroe cargando hacia él por detrás. No era otro que Wak Pil-sung, a quien logró bloquear en el último segundo. Con eso, Yoon Dok-yoon intentó ganar algo de distancia. Un hombre exigió saber la razón de la presencia del cazador legendario. Wak Pil-sung afirmó que no había razón para justificar su ausencia. Esto hizo que el líder del equipo de crímenes violentos se diera cuenta de que el protagonista fue quien empujó a Su Wan-ho a traicionarlos. Wak Pil-sung exigió saber quién ordenó su ejecución, a lo que Yoon Dok-yoon se negó a responder, y cuando su subordinado le preguntó por un plan, el hombre asumió que aún quedaba algo de esperanza para ellos, viendo que el cazador rango S estaba restringido, así que ordenó el ataque. El primer secuaz preparó su maza de púas y la lanzó contra nuestro héroe. Su líder se encontraba en una situación complicada. Todos los hombres cargaron contra el protagonista. Sin embargo, Wak Pil-sung permaneció impasible mientras los destrozaba. Ninguno de los hombres fue capaz siquiera de rasguñar al cazador legendario.